Su hija la abandonó en un asilo, pero lo que escondía en su maleta la destrozó. Elena nunca imaginó que terminaría así, parada frente a las puertas de hierro del asilo San Rafael, con una maleta rasgada en la mano y viendo cómo el auto de su hija se alejaba sin mirar atrás. 81 años de vida, 3 hijos criados con todo su amor, y ahora esto, abandonada como un mueble viejo que ya no encaja en la decoración de la casa. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera su propia hija, era lo que Elena guardaba en esa maleta desgastada. Un secreto que había protegido durante décadas. Un secreto que, 2 años después, cuando finalmente fuera descubierto, lo cambiaría todo. Porque a veces, las madres guardan cosas que sus hijos jamás deberían encontrar. Y otras veces, son exactamente las cosas que necesitan ver. Antes de continuar con esta historia que te tocará el corazón, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Argentina, Colombia, Chile o Estados Unidos? Nos encantaría saber de dónde nos ves. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan lo verdaderamente importante en la vida. Aquella mañana de marzo, Elena Mendoza se despertó en su pequeña casa con un nudo en el estómago. No era la primera vez que lo sentía en las últimas semanas. Desde que sus 3 hijos habían tenido aquella reunión familiar para hablar sobre su futuro, como si ella fuera un problema que resolver y no una persona, ese nudo no la había dejado en paz. A sus 81 años, Elena había criado sola a 3 hijos después de que su esposo muriera de un infarto cuando ella apenas tenía 42 años. Había trabajado duro limpiando casas, planchando ropa ajena, cosiendo en las noches hasta que los dedos le dolían, haciendo cualquier cosa para que ellos tuvieran lo que necesitaban. Y lo había logrado. Marcos era ahora un empresario exitoso con su propia compañía de importaciones. Patricia tenía su propia boutique en el centro de la ciudad. Y Beatriz se había casado bien con Roberto, un contador próspero. Tenía una casa grande en las afueras, 2 hijos ya adultos, y una vida cómoda llena de almuerzos con amigas y eventos sociales. Pero ahora que Elena estaba envejeciendo, ahora que sus manos temblaban un poco al servirse el café por las mañanas, ahora que necesitaba ayuda para alcanzar las cosas del estante más alto y se olvidaba de pagar alguna cuenta de vez en cuando, de repente se había convertido en un problema que había que resolver. Elena se levantó lentamente de su cama, esa cama donde había dormido durante 40 años, donde había llorado la muerte de su esposo, donde había pasado noches en vela preocupándose por sus hijos cuando eran pequeños. Se miró en el espejo del tocador y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada, cuando se había llenado su rostro de tantas arrugas, cuando su cabello se había vuelto completamente blanco, cuando había empezado a caminar encorvada, apoyándose en bastones y muebles. Parecía que fue ayer cuando era joven y fuerte, cuando podía cargar a sus 3 hijos al mismo tiempo, cuando bailaba en la cocina mientras preparaba la cena, cuando su esposo Antonio la tomaba de la cintura y le decía que era la mujer más hermosa del mundo. Pero ese ayer se había convertido en casi 40 años atrás, y la mujer joven y fuerte se había transformado en esta anciana frágil que ahora era vista como una carga por sus propios hijos. Se vistió despacio, eligiendo su mejor vestido floreado, el que le había regalado Patricia el año pasado para su cumpleaños. Si hoy era el día en que la llevarían al asilo, al menos quería verse digna. Se peinó con cuidado, recogiéndose el cabello en el moño bajo que siempre había usado, y se puso los aretes de perlas que Antonio le había dado en su 20º aniversario de bodas. Pequeños actos de vanidad que le recordaban que alguna vez había sido más que solo la madre vieja que necesita cuidados. El timbre sonó exactamente a las 9 de la mañana. Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. Caminó lentamente hacia la puerta, cada paso un esfuerzo consciente de mantener la compostura, de no derrumbarse. Al pasar por la sala, sus ojos recorrieron cada rincón de la casa que había sido su hogar durante tanto tiempo. Las fotografías en las paredes mostraban una familia feliz. Cumpleaños, graduaciones, bodas, nietos, todas esas memorias que ahora quedarían encerradas en estas paredes vacías. Al abrir la puerta, encontró a Beatriz, su hija menor,
la que siempre había sido su favorita, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Había algo especial en Beatriz, tal vez porque era la más pequeña, o porque se parecía tanto a Antonio con esos ojos color avellana y esa sonrisa que podía iluminar una habitación. Pero hoy esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa forzada, tensa, la sonrisa de alguien que está a punto de hacer algo que la hace sentir incómoda, pero que hará de todas formas porque es lo correcto, lo necesario, lo mejor para todos. «Buenos días, mamá. ¿Ya estás lista?», preguntó Beatriz, y había una prisa apenas disimulada en su voz, como si quisiera terminar con esto rápidamente para poder volver a su vida normal. Elena miró hacia el interior de su casa, la casa donde había vivido durante 40 años, la casa que Antonio y ella habían comprado con tanto esfuerzo, pagando la hipoteca durante 20 años con el sudor de su frente, la casa donde había criado a sus hijos, donde había celebrado sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela, la casa donde había llorado cuando Antonio murió, aferrándose a su almohada que todavía olía a él, la casa donde había envejecido, sola pero rodeada de recuerdos que le hacían compañía. «¿Lista?», repitió Elena, y en esa palabra había tanto peso, tanta historia, tanto dolor acumulado, que Beatriz tuvo que apartar la mirada. «Mamá, ya lo hablamos. El Asilo San Rafael es un lugar muy bonito. Es de los mejores de la ciudad. Tiene jardines preciosos, organizan actividades todos los días, hay otras personas de tu edad con quienes podrás conversar. Tendrás todo lo que necesitas. Atención médica las 24 horas, comidas balanceadas, enfermeras capacitadas. Tenía todo eso aquí», interrumpió Elena suavemente, sin rencor en la voz, solo una tristeza profunda y resignada. «Tenía mi casa, mis recuerdos en cada rincón, mis vecinos de toda la vida que me conocen desde que llegué a este barrio. La señora Mercedes de al lado que viene a tomar café conmigo todos los jueves. Don Roberto de la tienda de la esquina que siempre me guarda las mejores frutas. El padre Julio de la parroquia que me visita cada semana. Y tenía la esperanza de que mis hijos vinieran a visitarme aquí, en el hogar donde los crié». Beatriz apretó los labios. «Mamá, no empieces. Ya tomamos la decisión. Los tres estuvimos de acuerdo. No puedes seguir viviendo sola. El otro día te olvidaste de apagar la estufa y casi provocas un incendio. La semana pasada te caíste en el baño y estuviste tirada en el suelo durante 2 horas hasta que la vecina te escuchó gritar. No es seguro, mamá. No es responsable de nuestra parte dejarte sola aquí. Entonces podrían venir a quedarse conmigo», sugirió Elena, aunque sabía que era inútil. Ya habían tenido esta conversación decenas de veces. «O yo podría irme a vivir con alguno de ustedes. No necesito mucho espacio. Una habitación pequeña sería suficiente». «Mamá, ya hablamos de esto también», cortó Beatriz con un suspiro de exasperación. «Marcos viaja todo el tiempo por su trabajo. Su apartamento está solo la mitad del año. Patricia vive en un estudio pequeño, no tiene espacio. Y yo, Roberto y yo, tenemos nuestra rutina, nuestros compromisos. Sería muy complicado. El asilo es la mejor opción. Allá estarás bien cuidada. Y nosotros podremos visitarte regularmente sin la preocupación constante de que algo te pase. Y me visitarán, ¿verdad?», preguntó Elena, y en su voz había una vulnerabilidad que partía el corazón. «¿No me dejarán sola ahí?». «Por supuesto que te visitaremos, mamá. Todas las semanas. Te lo prometo», respondió Beatriz, y era sincera en ese momento. En ese momento realmente creía que cumpliría esa promesa. Esa fue la primera promesa, la primera de muchas que se romperían como cristal fino contra el suelo duro de la realidad. Elena asintió lentamente. Ya no tenía fuerzas para seguir discutiendo. La decisión estaba tomada, y ella no tenía voz ni voto en el asunto. Así que se resignó, como se había resignado a tantas cosas a lo largo de su vida, a la muerte de su esposo, a la soledad de la viudez, a ver cómo sus hijos se alejaban cada vez más para construir sus propias vidas. Ahora se resignaba a esto también, a ser depositada en un asilo como si fuera un paquete incómodo del que finalmente podían deshacerse. «Voy por mis cosas», dijo simplemente, y se dio vuelta para entrar a la casa. Caminó lentamente por cada habitación, tocando las paredes como si quisiera memorizar su textura,
como si pudiera llevarse con ella la esencia de este lugar que había sido su refugio durante tantos años. En la sala, pasó sus dedos por el respaldo del sillón floreado donde Antonio solía sentarse a leer el periódico todos los domingos por la mañana. Casi podía verlo ahí, con sus lentes de lectura en la punta de la nariz, frunciendo el ceño ante las noticias, murmurando comentarios que la hacían reír. Cuánto lo extrañaba. Cuánto había extrañado tener a alguien que realmente la viera, que realmente le importara. En el comedor, acarició la mesa de madera donde habían compartido miles de comidas en familia. Recordó las cenas de Navidad, cuando los niños eran pequeños, todos sentados alrededor de esta mesa, riendo, discutiendo, siendo una familia de verdad. ¿Cuándo se había roto esa unidad? ¿Cuándo habían dejado de ser una familia para convertirse en personas separadas que se reunían por obligación en fechas señaladas? En la cocina, tocó la estufa vieja que tanto había usado. Ahí había preparado desayunos antes de la escuela durante años. Ahí había cocinado las comidas favoritas de cada uno de sus hijos cuando estaban enfermos o tristes. Ahí había llorado en silencio mientras pelaba papas o picaba cebollas, usando las verduras como excusa para las lágrimas que no podía explicar. Esa estufa que ahora Beatriz usaba como argumento de su incompetencia, diciendo que casi provocó un incendio. Había sido una sola vez en 81 años que se olvidó de apagarla, pero esa vez había sido suficiente para sellar su destino. Entró a su habitación y se quedó parada en el umbral por un largo momento. Esta habitación contenía los recuerdos más íntimos de su vida. La cama donde Antonio y ella habían dormido, abrazados durante 20 años. El tocador donde se arreglaba cada mañana, donde Antonio se paraba detrás de ella y le decía que seguía siendo hermosa. El armario donde todavía guardaba algunas de las camisas de Antonio, porque no había sido capaz de deshacerse de ellas, porque a veces las sacaba y las abrazaba, buscando en la tela algún rastro de su aroma, aunque hacía años que se había desvanecido. Sobre la cama estaba su maleta, esa maleta vieja de cuero sintético color café, rasgada en las esquinas por el uso y los años. La había comprado en el mercado hacía décadas, cuando todavía tenía que viajar al pueblo donde vivía su propia madre. Recordó aquellos viajes, cuando su madre estaba enferma y ella iba cada mes a cuidarla, llevando en esta misma maleta remedios, comida casera y todo su amor de hija. Cuánto se había sacrificado por su madre. Y ahora, sus propios hijos no estaban dispuestos a hacer lo mismo por ella. El círculo se había roto. O tal vez ella también había fallado con su propia madre de alguna manera que ahora no recordaba, y esto era simplemente la repetición de un patrón doloroso que pasaba de generación en generación. Elena se arrodilló frente al armario, haciendo un esfuerzo considerable porque sus rodillas protestaban con cada movimiento. Del estante más alto, donde sabía que nadie más miraría, bajó una caja de zapatos vieja y desgastada. La caja estaba atada con un listón rojo que se había desteñido con el tiempo. La colocó sobre la cama con reverencia, como si contuviera algo sagrado. Y en cierto modo, así era. Con manos temblorosas, Elena desató el listón y abrió la caja. Dentro había toda una vida guardada en papel. Cartas amarillentas con los bordes deshilachados. Fotografías en blanco y negro que mostraban a personas jóvenes que ahora eran viejas o estaban muertas. Documentos cuidadosamente doblados. Un pequeño sobre con un mechón de cabello oscuro. El primer corte de pelo de Beatriz cuando era bebé. Otro sobre con los dientes de leche de sus 3 hijos. Cada uno cuidadosamente etiquetado con nombre y fecha. Certificados de nacimiento. Boletas de calificaciones de la primaria. Dibujos que sus hijos le habían hecho cuando tenían 4, 5, 6 años. Dibujos donde ella siempre aparecía como una figura enorme, con una sonrisa gigante y la palabra mamá, escrita con letras torcidas. Estas eran las cosas que nadie más valoraba, pero que para Elena eran los tesoros más grandes. Estas eran las pruebas físicas de que había sido importante, de que había sido amada, de que su vida había tenido propósito y significado. Pasó sus dedos por cada objeto con cariño, recordando la historia detrás de cada uno, y luego, con cuidado, comenzó a seleccionar qué llevaría con ella a su nuevo hogar. No podía llevar todo. La maleta no era lo suficientemente grande. Así que eligió las cosas más importantes. Una fotografía de su boda con Antonio, donde ambos lucían tan jóvenes e inocentes, sin idea de lo que les deparaba el futuro.
Una fotografía de sus 3 hijos cuando eran pequeños, sentados juntos en el sofá, sonriendo a la cámara con esa alegría despreocupada de la infancia. Las cartas de amor que Antonio le había escrito durante su noviazgo, llenas de promesas de amor eterno que él sí había cumplido hasta que la muerte los separó. El certificado de nacimiento de Beatriz, porque ella había sido su última hija, su bebé, la que había cerrado el círculo de su maternidad. Y luego había algo más en el fondo de la caja. Un sobremanila grande y grueso, sellado con cinta adhesiva que se había vuelto amarilla con los años. Elena lo sacó y lo sostuvo entre sus manos, debatiéndose. ¿Debería llevarlo? Este sobre contenía verdades que nunca había compartido con nadie, secretos que había guardado durante décadas. Secretos sobre sacrificios que había hecho, sobre dolores que había soportado en silencio, sobre decisiones difíciles que había tomado para proteger a sus hijos. Finalmente, decidió que sí. Lo llevaría. Tal vez algún día sus hijos necesitarían saber estas verdades. O tal vez ella necesitaba tenerlas cerca, como un recordatorio de que su vida había sido más de lo que sus hijos podían ver ahora cuando la miraban y solo veían a una anciana inútil. Colocó todo cuidadosamente en el fondo de la maleta, debajo de la ropa que había empacado. 3 vestidos sencillos, ropa interior, un suéter grueso porque siempre tenía frío, un chal que su propia madre le había tejido hacía tantos años que ya no podía recordar exactamente cuándo. Sobre estos objetos íntimos y personales puso una toalla, creando una capa protectora entre su ropa y sus secretos. Nadie miraría ahí. Nadie buscaría más allá de lo superficial. Y así sus tesoros estarían a salvo. Añadió algunas otras cosas que consideraba esenciales. Su rosario de cuentas gastadas por el uso, que rezaba cada noche antes de dormir. Su Biblia vieja, con notas en los márgenes escritas con la letra de Antonio. Una fotografía enmarcada de toda la familia tomada en la última Navidad que habían pasado juntos, hacía ya 3 años. En esa foto, Elena estaba en el centro, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, sonriendo ampliamente. Parecía una familia perfecta, unida, amorosa. Nadie que mirara esa foto podría imaginar que 3 años después, esa misma familia la dejaría en un asilo y se olvidaría de ella. Y finalmente, añadió su diario, era un cuaderno grueso de tapas azules desgastadas, lleno de páginas escritas con su letra menuda y temblorosa. Había estado escribiendo en ese diario durante más de 60 años, documentando su vida, sus pensamientos, sus sueños, sus tristezas. Las últimas entradas eran especialmente dolorosas de leer, llenas de confusión y dolor ante la decisión de sus hijos de enviarla al asilo. Pero seguiría escribiendo, seguiría documentando, porque incluso si nadie más estaba interesado en su vida, ella necesitaba dejar constancia de que había existido, de que había sentido, de que había sido más que solo un cuerpo viejo ocupando espacio. «Mamá, ¿estás bien? Tenemos que irnos». La voz de Beatriz venía desde la sala, impaciente, con ese tono que usaba cuando sentía que estaban perdiendo tiempo que podría estar usando en algo más productivo. «Ya voy, hija», respondió Elena, y su voz sonó más fuerte de lo que se sentía por dentro. Se puso de pie lentamente, sintiendo cómo cada articulación protestaba. Miró alrededor de su habitación una última vez, memorizando cada detalle. La mancha en la pared donde Marcos había lanzado una pelota cuando tenía 8 años. El rasguño en el suelo donde Patricia había arrastrado un juguete. La marca en el marco de la puerta donde había ido midiendo la altura de Beatriz a medida que crecía. Todas esas pequeñas imperfecciones que contaban la historia de una familia que alguna vez había sido feliz, cerró la maleta con un clic, que sonó demasiado final, demasiado definitivo. Tomó su bastón con una mano y la manija de la maleta con la otra. La maleta no era particularmente pesada, solo contenía lo esencial, pero de alguna manera sentía como si estuviera cargando el peso de toda su vida. Salió de su habitación, cerrando la puerta detrás de ella con suavidad, como si estuviera poniendo a dormir a un niño. Caminó por el pasillo, pasando frente a las habitaciones donde sus hijos habían dormido cuando eran pequeños. Esas habitaciones ahora estaban vacías, los muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas de una vida pasada. Cuando llegó a la sala, Beatriz estaba parada junto a la puerta,
mirando su reloj con una expresión de ansiedad apenas contenida. «Por fin, mamá. Pensé que te habías arrepentido». Elena no respondió. Simplemente se detuvo en el centro de la sala y giró lentamente, mirando todo una vez más. Las paredes llenas de fotografías. El sofá desgastado donde había consolado a sus hijos cuando lloraban. La mesita de café donde habían jugado juegos de mesa en las noches lluviosas. La ventana por donde entraba el sol cada mañana, despertándola con su calidez. «Mamá, de verdad tenemos que irnos», insistió Beatriz. Y ahora había una nota de irritación en su voz. «Lo sé», dijo Elena finalmente. «Solo estoy despidiéndome». Caminó hacia la puerta con pasos lentos y deliberados. Al pasar junto a Beatriz, se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Hija, prométeme algo». «¿Qué cosa, mamá?» «Prométeme que vendrás a visitarme, que no me olvidarás ahí». Beatriz tomó las manos de su madre, y por un momento, solo un momento, Elena vio algo parecido a la culpa en sus ojos. «Te lo prometo, mamá, vendré todas las semanas. Y Marcos y Patricia también. No estarás sola». Elena asintió, queriendo creer, necesitando creer. «Está bien entonces. Vámonos». Salieron de la casa y Beatriz cerró la puerta con llave. Elena se quedó parada en el pequeño jardín delantero que ella misma había cuidado durante décadas. Las rosas que había plantado cuando Beatriz nació, ahora enormes y frondosas, florecían en tonos rosados y rojos. El árbol de limones que Antonio había plantado, ahora daba frutos que Elena recogía cada temporada para hacer limonada para sus nietos cuando venían de visita, aunque cada vez venían menos. «¿Qué pasará con la casa?», preguntó Elena mientras Beatriz la ayudaba a subir al auto. «La vamos a alquilar», respondió Beatriz mientras guardaba la maleta en el maletero. «El dinero del alquiler ayudará a pagar el asilo. No te preocupes por eso». Elena no respondió. Solo pensó en cómo extraños vivirían ahora en su casa, dormirían en sus camas, cocinarían en su cocina, harían nuevas memorias donde ella había hecho las suyas. La vida continuaba, implacable, indiferente al dolor de una anciana que estaba siendo desarraigada. El viaje hasta el asilo San Rafael fue silencioso y tenso. Beatriz conducía con las manos apretadas en el volante, mirando fijamente hacia adelante, claramente incómoda pero determinada a seguir adelante con el plan. Elena iba en el asiento del pasajero, mirando por la ventana mientras las calles familiares de su barrio se alejaban una por una. Pasaron frente a la tienda de don Roberto, donde había comprado sus víveres durante 30 años. Pasaron frente a la parroquia donde había ido a misa cada domingo, donde había bautizado a sus 3 hijos, donde había llorado en el funeral de Antonio. Pasaron frente al parque donde había llevado a sus hijos a jugar cuando eran pequeños, donde los había empujado en los columpios y los había consolado cuando se caían y se raspaban las rodillas. Cada lugar era un recuerdo, y Elena sentía como si estuviera dejando pedazos de sí misma esparcidos por toda la ciudad. Las calles familiares fueron reemplazadas gradualmente por avenidas más amplias, más modernas, más impersonales. Edificios altos de vidrio y acero reemplazaron las casas pequeñas y acogedoras de su vecindario. El ruido del tráfico se intensificó. Todo era más frío, más alienante. Beatriz intentó hacer conversación varias veces durante el trayecto. «Mira, mamá, qué lindo está el día. El clima está perfecto. Silencio. Dicen que en el asilo hacen muchas actividades. Clases de tejido, bingo, hasta tienen un coro. Te gustará cantar, siempre te gustó cantar. Silencio. Y la comida es muy buena», Patricia investigó, y encontró excelentes reseñas sobre la comida. Silencio. Elena no tenía nada que decir. ¿Qué podía decir? Que no le importaban las actividades o la comida porque lo único que quería era quedarse en su casa. Que prefería comer pan seco en su cocina que los mejores platillos en un asilo, que ninguna cantidad de clases de tejido o bingo podría compensar la pérdida de su hogar, de su independencia, de su dignidad. No, era mejor quedarse callada. Las palabras no cambiarían nada. Después de media hora de manejo, llegaron finalmente al asilo San Rafael. Elena sintió cómo su estómago se contraía cuando vio el edificio. Era grande, de 3 pisos, pintado de blanco inmaculado con ventanas enormes. Los jardines en el frente estaban perfectamente cuidados, con flores de colores brillantes plantadas en patrones simétricos.
Una cerca de hierro forjado rodeaba toda la propiedad, con puntas decorativas en la parte superior que parecían más ornamentales que funcionales, pero que igualmente le daban al lugar un aire de prisión elegante. Un letrero grande en la entrada proclamaba en letras doradas: Asilo San Rafael, hogar para la tercera edad de excelencia. Elena leyó esas palabras y sintió cómo algo dentro de ella se quebraba definitivamente. Hogar era una palabra tan cálida, tan acogedora, pero ningún lugar con cercas y letreros ostentosos podría ser realmente un hogar. Un hogar no era un edificio, era un sentimiento, y ella ya había dejado su hogar atrás. Beatriz estacionó el auto en el área de visitantes y apagó el motor. Por un momento, ninguna de las dos se movió. El silencio dentro del auto era denso, cargado de todas las palabras no dichas, de todos los sentimientos reprimidos, de todo el amor que de alguna manera no había sido suficiente para evitar este momento. «Bueno, llegamos», dijo Beatriz finalmente. Su voz sonaba falsamente alegre, como si estuvieran llegando a un resort de vacaciones y no a un asilo. «Vamos a ver tu nueva habitación. Estoy segura de que te va a encantar». Pero Elena no se movió. Se quedó sentada en el asiento del pasajero, con las manos en su regazo, mirando fijamente el edificio blanco frente a ella. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, dejando rastros húmedos que brillaban bajo el sol de la mañana. No sollozaba, no hacía ruido, solo lloraba con esa tristeza callada de las personas que han aprendido que expresar su dolor no sirve de nada, que nadie está realmente escuchando. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil», dijo Beatriz, y había frustración en su voz ahora, mezclada con algo que tal vez era culpa, pero que se disfrazaba de impaciencia. «Ya es bastante duro para mí también, ¿sabes?» Elena finalmente giró para mirar a su hija. La miró realmente, estudiando su rostro como si lo viera por primera vez. Vio a la mujer adulta que era ahora, con líneas de preocupación alrededor de sus ojos, con canas que comenzaban a aparecer en sus sienes, a pesar de que las teñía regularmente. Pero por un momento, Elena también vio a la niña pequeña que había sido, la bebé que había sostenido en sus brazos por primera vez 58 años atrás, la niñita que corría hacia ella con los brazos extendidos cada vez que se caía y necesitaba consuelo, la adolescente que lloraba en su hombro por corazones rotos, la novia radiante el día de su boda. ¿En qué momento se había roto la conexión entre esa niña y esta mujer? Cuando había dejado Beatriz de ver a su madre como su refugio seguro y había comenzado a verla como una obligación inconveniente. «¿Difícil para ti?», repitió Elena suavemente, sin acusación en su voz, solo curiosidad genuina. «Beatriz, hija, ¿sabes lo que es realmente difícil? Es tener 81 años y sentir que ya no le importas a nadie. Es saber que eres vista como una carga por las mismas personas que criaste con todo tu amor. Es perder tu hogar, tu independencia, tu dignidad, todo en un solo día. Eso, mi amor, es difícil». Beatriz apartó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su madre. «Mamá, no digas eso. Sí nos importas. Por eso estamos haciendo esto, para que estés segura, bien cuidada por extraños», interrumpió Elena, «cuando yo podría estar siendo cuidada por mi familia. Ya hablamos de esto. No es posible. Ninguno de nosotros tiene el tiempo o los recursos para». «El tiempo se hace, Beatriz. Los recursos se encuentran. Cuando algo de verdad te importa, encuentras la manera. Pero está bien». Elena levantó una mano para detener la respuesta defensiva que veía formándose en los labios de su hija. «No quiero discutir. Ya tomaron la decisión. Solo. Espero que cuando tú seas vieja, cuando seas tú la que necesite ayuda, tus hijos no tomen la misma decisión que tú estás tomando hoy». Esas palabras cayeron en el espacio entre ellas, como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de incomodidad que Beatriz claramente sentía, pero no sabía cómo manejar. Entonces hizo lo que la mayoría de la gente hace cuando se enfrenta a verdades incómodas. Las ignoró. «Vamos, mamá, ya es hora», dijo con firmeza, saliendo del auto y rodeándolo para abrir la puerta del pasajero. Elena salió lentamente del auto, cada movimiento requiriendo un esfuerzo consciente. Sus piernas temblaban, pero no sabía si era por la edad, por el miedo
o por una mezcla de ambos. Se quedó parada ahí por un momento, en el estacionamiento del asilo San Rafael, sintiéndose completamente perdida y desorientada, como un barco sin ancla a la deriva en un mar tormentoso. Beatriz sacó la maleta del maletero y la colocó en el suelo junto a Elena. Esa maleta rasgada que contenía todo lo que quedaba de la vida de Elena. Era patético realmente, 81 años de vida reducidos a una maleta mediana. Todas las posesiones materiales, todos los recuerdos físicos, todas las pruebas de que había existido y había vivido una vida plena, ahora cabían en una maleta que probablemente pesaba menos de 10 kilogramos. «Toma», dijo Beatriz extendiendo la manija de la maleta hacia su madre. «¿Puedes cargarla o quieres que yo la lleve?» Elena tomó la manija con una de sus manos, mientras con la otra se apoyaba en su bastón. «Puedo», dijo con una dignidad que Beatriz pasó completamente por alto. «Puedo cargar mi propia maleta». Caminaron juntas hacia la entrada del asilo, Beatriz unos pasos adelante, ansiosa por terminar con esto, y Elena detrás, arrastrando su maleta sobre el pavimento, con un sonido rasposo que parecía gritar su resistencia. Las rueditas de la maleta estaban desgastadas, y una de ellas estaba ligeramente doblada, haciendo que la maleta se tambaleara con cada paso, como Elena misma. Cuando llegaron a las puertas de hierro forjado de la entrada, Beatriz presionó el timbre. Hubo un zumbido y la voz de una mujer salió del intercomunicador. «Sí, soy Beatriz Mendoza. Traigo a mi madre, Elena Mendoza. Debe estar esperándonos». «Ah, sí, por supuesto. La señora Dolores las está esperando. Pasen, por favor». Hubo un clic, y las puertas se abrieron automáticamente, con un sonido mecánico que a Elena le pareció ominoso, como las puertas de una prisión cerrándose detrás de un prisionero. Beatriz entró sin dudar. Pero Elena se quedó parada en el umbral, mirando el edificio blanco frente a ella. Este era el momento. Una vez que cruzara estas puertas, todo cambiaría. Su vida tal como la conocía terminaría. Ya no sería Elena la independiente, Elena la dueña de su propia casa, Elena la que tomaba sus propias decisiones. Se convertiría en Elena la residente del asilo, Elena la que necesita ayuda para todo, Elena la que depende de la caridad y la buena voluntad de extraños. «Mamá». La voz de Beatriz venía desde adentro, impaciente. «¿Vienes? ¿Vienes?» Elena tomó una respiración profunda, apretó la manija de su maleta con más fuerza y cruzó el umbral. Las puertas de hierro se cerraron detrás de ella con un clic definitivo que resonó en su pecho como una sentencia final. El interior del asilo era exactamente lo que esperaba. Demasiado limpio, demasiado blanco, demasiado estéril. Olía a desinfectante y a algo más que Elena no podía identificar, pero que estaba presente en todos los hospitales y asilos, un olor a vejez, a enfermedad, a fin de vida que ninguna cantidad de productos de limpieza podía realmente eliminar. Las paredes estaban decoradas con cuadros genéricos de paisajes, montañas, playas, campos de flores. Arte diseñado para ser inofensivo, para no provocar ninguna emoción fuerte, para ser simplemente ahí. Había algunos residentes visibles. Un hombre muy anciano en silla de ruedas dormitaba junto a una ventana, su cabeza inclinada hacia un lado, su boca ligeramente abierta. Una mujer caminaba lentamente por el pasillo con ayuda de una andadera, murmurando algo para sí misma. Otra mujer estaba sentada en una silla en el lobby, mirando fijamente a la nada con ojos vacíos que habían visto demasiado y ahora ya no querían ver más. «¿Esa seré yo?», pensó Elena con un escalofrío. «¿Así me veré en unos meses, una de estas almas perdidas simplemente esperando el final?». Una mujer de aproximadamente 50 años se acercó a ellas con una sonrisa profesional. Llevaba un traje sastre color azul marino y su cabello estaba recogido en un moño perfecto. Extendió su mano primero a Beatriz y luego a Elena. «Bienvenidas. Yo soy Dolores Herrera, la directora del asilo San Rafael. Usted debe ser Elena», dijo con esa voz entrenada para sonar cálida y acogedora, pero que de alguna manera sonaba hueca. «Estamos muy contentos de tenerla con nosotros». Elena estrechó la mano flácidamente. «Gracias», murmuró, porque sus modales automáticos patearon incluso cuando su corazón no estaba en ello. «Permítanme mostrarles las instalaciones y luego las llevaré a su habitación», continuó Dolores,
ya moviéndose hacia un pasillo lateral. Claramente esto era una rutina bien practicada, un discurso que había dado docenas, tal vez cientos de veces antes. Elena y Beatriz eran solo otra familia, otro ingreso, otro número en sus registros. Mientras caminaban, Dolores señalaba diferentes áreas, como una guía turística, mostrando atracciones. Aquí tenemos nuestra sala de actividades, donde organizamos diferentes eventos durante la semana. Los lunes hay clases de tejido, los martes bingo, los miércoles viene un musicoterapeuta, los jueves hay proyección de películas clásicas, y los viernes tenemos visitas del coro de la parroquia local. Elena observaba, pero no realmente veía. Todo le parecía borroso, irreal, como si esto estuviera pasándole a otra persona y ella solo estuviera observando desde lejos. «Esta es nuestra sala de televisión», continuaba Dolores, señalando una habitación con varios sofás y una televisión grande. «Los residentes pueden venir aquí cuando quieran para ver sus programas favoritos». Pasaron por el comedor, grande y funcional con mesas largas y sillas de plástico. Servimos 3 comidas al día más 2 meriendas. Tenemos un nutricionista que diseña menús balanceados específicamente para las necesidades de nuestros residentes mayores. Luego los jardines, que Dolores describió con particular orgullo. Estos jardines fueron diseñados específicamente pensando en la terapia hortícola. Los residentes pueden venir aquí a caminar, a sentarse, a disfrutar del aire fresco. Incluso tenemos un pequeño huerto donde algunos de nuestros residentes más activos ayudan a cultivar vegetales. Beatriz asentía entusiasmada a todo, haciendo comentarios sobre lo bonito que era todo, sobre cuántas comodidades había. «¿Ves, mamá? Es precioso. Vas a estar tan bien aquí». Pero Elena no respondía. Solo seguía caminando, arrastrando su maleta, sintiéndose cada vez más pequeña con cada paso. Finalmente, llegaron a las escaleras. «Las habitaciones están en el 2º piso», explicó Dolores. «Tenemos un elevador, pero está temporalmente fuera de servicio. Espero que no sea problema subir las escaleras». Miró a Elena con una evaluación rápida y profesional, probablemente calculando si esta anciana podría manejar un piso de escaleras. Elena, leyendo esa mirada, levantó la barbilla con orgullo. «Puedo subir escaleras», dijo con más firmeza de la que sentía, y subió. Escalón por escalón, despacio pero con determinación. Beatriz intentó ayudarla con la maleta, pero Elena se negó. «Puedo», repitió, y había algo casi desesperado en su necesidad de demostrar que todavía era capaz, que todavía podía hacer cosas por sí misma, que no era completamente inútil. Cuando llegaron al 2º piso, Elena estaba sin aliento y podía sentir su corazón latiendo fuerte en su pecho. Se detuvo un momento para recuperarse, apoyándose pesadamente en su bastón, y Beatriz y Dolores esperaron con esa paciencia forzada de las personas que están apuradas pero no pueden decirlo. El 2º piso era similar al primero. Paredes blancas, pisos de linóleo brillante, puertas idénticas a intervalos regulares a lo largo de pasillos que parecían extenderse infinitamente. Cada puerta tenía un número y una pequeña placa al lado donde presumiblemente se ponía el nombre del residente. Todo era muy ordenado, muy eficiente, muy impersonal. «Su habitación es la 207», dijo Dolores, caminando por el pasillo y deteniéndose frente a una puerta que no se diferenciaba en nada de las otras. Sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta. «Adelante». Elena entró a lo que sería su nuevo hogar y sintió cómo su corazón se hundía aún más. La habitación era pequeña, funcional y estéril. Había una cama individual con sábanas blancas institucionales, una mesita de noche con una lámpara, un armario estrecho, una silla de plástico junto a una ventana pequeña, un baño minúsculo visible a través de una puerta entreabierta. Y eso era todo. No había cuadros en las paredes, no había cortinas en la ventana, no había alfombra en el suelo. Era una habitación diseñada para ser habitada, no para ser vivida. «Es acogedora, ¿verdad?», dijo Beatriz con un entusiasmo forzado. «Y mira, tienes una ventana. Eso es muy bueno». Elena caminó lentamente hacia la ventana y miró afuera. La vista daba al jardín que Dolores había mostrado con tanto orgullo. Podía ver el pasto perfectamente cortado, las flores en sus hileras simétricas,
algunos residentes sentados en bancas bajo la sombra de árboles cuidadosamente podados. Y más allá del jardín podía ver la cerca de hierro, y más allá de esa cerca, el mundo real continuando sin ella. «Puede decorar la habitación como guste», estaba diciendo Dolores. «Traer fotografías, alguna planta, lo que la haga sentir más cómoda. Y si hay algún ajuste que necesite hacer en cuanto a la disposición de los muebles, solo tiene que decirle a alguien del personal». Elena no respondió. Solo se quedó mirando por la ventana, abrazando su maleta contra su pecho, como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Dolores y Beatriz intercambiaron una mirada. Era claro que Elena no estaba cooperando con el entusiasmo forzado que ambas estaban tratando de mantener. Había un guión no escrito para estas situaciones. La familia dejaba al pariente mayor en el asilo. Todos pretendían que era lo mejor. El pariente mayor eventualmente se ajustaba a su nueva realidad. Pero Elena no estaba siguiendo el guión. «Bueno», dijo Dolores con su voz profesionalmente alegre, «las dejo para que tengan un momento privado. Estaré en mi oficina si necesitan algo. Beatriz, cuando esté lista para irse, solo pase por mi oficina para firmar algunos papeles finales». Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, y de repente, Elena y Beatriz estaban solas en ese espacio pequeño y blanco. Por un momento largo, ninguna de las dos habló. Beatriz rompió finalmente el silencio. «Bueno, mamá, vamos a desempacar tus cosas y a organizar tu habitación para que se sienta más como tu hogar». Tomó la maleta de las manos de Elena y la colocó sobre la cama. Abrió el cierre y comenzó a sacar la ropa, doblándola y colocándola en los cajones del armario con movimientos eficientes y mecánicos. Elena la observaba sin decir nada, viendo cómo sus pocas pertenencias eran organizadas en este espacio extraño. Cuando Beatriz llegó al fondo de la maleta, donde Elena había colocado las fotografías, las cartas y esos objetos más personales, se detuvo. Miró a su madre con incertidumbre. «¿Estas cosas también las saco?» «No», respondió Elena rápidamente, con una urgencia que sorprendió a ambas. «Esas cosas las organizaré yo después. Déjalas en la maleta». Beatriz asintió y cerró la maleta sin mirar realmente lo que había dentro. Si hubiera mirado, si hubiera tomado el tiempo de revisar qué consideraba su madre lo suficientemente importante como para traer a este nuevo lugar, tal vez habría aprendido algo. Tal vez habría visto los pequeños tesoros que revelaban el corazón de una mujer que había amado profundamente toda su vida. Pero no miró. Estaba demasiado apurada, demasiado incómoda, demasiado ansiosa por terminar con esto y volver a su vida normal. Una vez que terminó de desempacar la ropa, Beatriz miró alrededor de la habitación con una satisfacción artificial. «Ya está, ya tienes todo organizado. ¿Ves? No está tan mal, ¿verdad?». Elena finalmente se movió de la ventana y se sentó lentamente en la cama. El colchón era duro, nada como su cama en casa que había moldeado a la forma de su cuerpo durante 40 años. Pasó su mano por las sábanas blancas, sintiendo su textura áspera y sin vida. Estas sábanas habían sido lavadas 1000 veces para 1000 personas diferentes. No tenían historia, no tenían memoria, no tenían alma. «Beatriz», dijo Elena, y su voz sonaba muy cansada de repente, como si hubiera envejecido 10 años más en las últimas horas. «¿De verdad vendrás a visitarme?». Beatriz se arrodilló frente a su madre y tomó sus manos. «Por supuesto que sí, mamá. Ya te lo dije. Vendré todas las semanas. Los domingos. ¿Te parece bien? Podemos almorzar juntas, dar un paseo por los jardines, pasar la tarde juntas». «Los domingos», repitió Elena, queriendo creer, necesitando creer. «Está bien». Los domingos entonces. Se miraron a los ojos por un momento. Madre e hija, conectadas por lazos de sangre y amor que de alguna manera no habían sido suficientemente fuertes para evitar que llegaran a este punto. Beatriz vio en los ojos de su madre un miedo profundo y una vulnerabilidad que le partió el corazón. Elena vio en los ojos de su hija culpa mezclada con alivio, el alivio de alguien que finalmente ha resuelto un problema incómodo. Beatriz se levantó y miró su reloj. «Mamá, tengo que irme. Roberto me está esperando, tenemos una cena esta noche con unos amigos y todavía tengo que pasar por la casa a prepararme». Una cena con amigos. Eso era más importante que quedarse un poco más con su madre en su primer día en el asilo. Elena sintió una puntada de dolor, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir?
Beatriz tenía su vida, sus compromisos, su mundo que giraba sin Elena. Claro, hija. Vete. Estaré bien. Beatriz besó la frente de su madre, un gesto rápido y superficial. Te amo, mamá. Y recuerda, cualquier cosa que necesites, solo llama. Y vendré el domingo. Lo prometo. Otra promesa. Elena asintió y forzó una sonrisa. Yo también te amo, hija. Maneja con cuidado. Beatriz salió de la habitación con paso rápido, aliviada de poder escapar finalmente de la tensión emocional de la situación. Elena escuchó sus pasos alejándose por el pasillo, bajando las escaleras, y luego nada. Silencio. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, llegando justo a tiempo para ver el auto de Beatriz saliendo del estacionamiento. Lo vio hacerse más y más pequeño a medida que se alejaba, hasta que finalmente desapareció completamente en la calle, y Elena se quedó ahí, parada en la ventana de su habitación número 207 del asilo San Rafael, viendo cómo su hija se alejaba sin mirar atrás. Las lágrimas comenzaron a caer entonces, lágrimas que había estado conteniendo toda la mañana, lágrimas por todo lo que había perdido, su casa, su independencia, su dignidad, su sentido de propósito, lágrimas por lo que esta despedida representaba. El final de una etapa de su vida, tal vez el principio del final de su vida misma. Se sentó en la silla de plástico junto a la ventana y lloró. Lloró como no había llorado desde el día que Antonio murió. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que sus ojos estaban rojos e hinchados, hasta que su cuerpo entero temblaba de agotamiento emocional. Cuando finalmente las lágrimas cesaron, Elena se quedó sentada en la silla, mirando fijamente al jardín abajo sin realmente verlo. Su mente estaba en otro lugar, en otra época. Recordaba a la joven madre que había sido, llena de energía y esperanza, soñando con el futuro de sus hijos. Nunca, ni en sus peores pesadillas, había imaginado que ese futuro terminaría así. Un toque suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Señora Elena, ¿puedo pasar?». Era una enfermera joven, no mayor de 30 años, con una sonrisa genuina y ojos amables. «Soy María, una de las enfermeras aquí. Solo venía a ver cómo estaba instalándose». «Estoy bien», mintió Elena automáticamente. María entró a la habitación y miró alrededor. «Veo que ya desempacó sus cosas. ¿Necesita ayuda con algo más?». Elena negó con la cabeza. Luego, casi como si las palabras salieran por su cuenta, preguntó: «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?». «3 años», respondió María, sentándose en la orilla de la cama. «He visto a muchos residentes llegar y... bueno, he visto a muchos». «¿Y todos se sienten así? ¿Todos se sienten como yo me siento ahora?». María la miró con compasión genuina. «La mayoría sí, al principio. Es un ajuste grande. Pero con el tiempo, muchos encuentran su ritmo aquí. Hacen amigos, participan en las actividades, se acostumbran». «¿Y sus familias? ¿Vienen a visitarlos?». María vaciló. Elena notó la vacilación y entendió lo que significaba. «Algunas familias vienen regularmente», dijo María cuidadosamente. «Otras. Bueno, la vida está ocupada, ¿verdad? Todos tienen sus propias vidas». «Entiendo», dijo Elena, y lo entendía. Entendía perfectamente lo que María no estaba diciendo. Que muchos residentes aquí eran abandonados, olvidados, visitados esporádicamente si acaso. Entendía que probablemente ella sería una de esos. Después de que María se fue, Elena finalmente se levantó de la silla. Necesitaba hacer algo con sus manos, algo para no pensar demasiado. Arrastró su maleta de la cama y la colocó debajo, exactamente donde la había visto en la habitación de otras residentes. Ese parecía ser el lugar designado para las maletas, escondidas bajo las camas como secretos vergonzosos. Pero antes de deslizar la maleta completamente debajo de la cama, Elena la abrió una vez más. Sacó su diario de tapas azules y lo abrió en una página en blanco. Encontró un bolígrafo en la mesita de noche, cortesía de la administración del asilo, y comenzó a escribir: «Primer día en el asilo San Rafael, 15 de marzo. Hoy dejé atrás mi casa, mi vida, todo lo que conocía. Beatriz me trajo aquí esta mañana. Prometió venir a visitarme todos los domingos. Quiero creer que lo hará. Necesito creer que lo hará, porque si no lo hace,
Si me deja aquí y se olvida de mí como temo que lo hará, no sé cómo voy a sobrevivir esto. La habitación es pequeña y fría, no se parece en nada a mi hogar, pero supongo que esto es mi hogar ahora. Tengo que aprender a aceptarlo. Tengo que aprender a vivir con esta soledad que ya siento hundiéndose en mis huesos como el frío del invierno. Por favor, Beatriz, no me olvides. Por favor, hija mía, cumple tu promesa. Cerró el diario y lo guardó en el fondo de la maleta, junto con todas las otras cosas preciosas que había traído. Luego deslizó la maleta debajo de la cama, escondiéndola de la vista pero sabiendo que estaba ahí, que podía alcanzarla cuando necesitara sentir alguna conexión con la vida que había dejado atrás. Se acostó en la cama sin siquiera quitarse los zapatos, de repente exhausta más allá de las palabras. Y ahí, en esa cama desconocida, en esa habitación desconocida, en ese lugar desconocido, Elena Mendoza comenzó su nueva vida. Una vida de espera, de esperanza, de promesas que serían rotas una y otra vez. Una vida que documentaría cuidadosamente en su diario y en cartas no enviadas, creando un registro de abandono que eventualmente alguien descubriría. Pero eso era el futuro. Por ahora, en este primer día, Elena simplemente cerró sus ojos y rezó. Rezó por fuerza, rezó por paciencia, y rezó porque su hija cumpliera su promesa y no la dejara sola en este lugar frío y extraño. Afuera de su ventana, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. La vida continuaba, indiferente al dolor de una anciana. Y dentro de la habitación 207, Elena Mendoza comenzó el lento proceso de aprender a vivir con su corazón roto. Pasó el primer domingo y Beatriz no apareció. Elena pasó todo el día sentada en la silla junto a su ventana, mirando el estacionamiento, esperando ver el auto familiar de su hija. Cada vez que un auto entraba, su corazón saltaba con esperanza, solo para hundirse cuando no era el auto correcto o cuando el auto se estacionaba y salía una persona diferente. A las 6 de la tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo y las posibilidades de que Beatriz apareciera se habían reducido a casi cero, el teléfono de la habitación sonó. Elena se apresuró a contestar, sus manos temblando con esperanza. «Mamá, soy yo, Beatriz. Hija, pensé que vendrías hoy. Te estuve esperando todo el día». Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. «Lo sé, mamá, lo siento muchísimo. Surgió algo de último momento. Leonardo, mi nieto, tenía un partido de fútbol y había prometido ir a apoyarlo. Ya sabes cómo son los niños. Les importa mucho que su familia esté ahí. No pude decepcionarlo». Elena sintió cómo algo se contraía en su pecho. «Entiendo. Los niños son importantes. Pero te prometo que iré la próxima semana sin falta. De verdad, mamá. Esta vez no pasará nada, lo prometo. Está bien, hija. Te veo la próxima semana entonces». Colgó el teléfono y se quedó mirándolo por un largo momento. Ya había comenzado. La primera promesa rota. Y Elena, con esa intuición que da la experiencia de vida, sabía que no sería la última. Esa noche, sacó su diario otra vez y escribió: «Primer domingo. Beatriz no vino. Llamó para disculparse. Tuvo que ir al partido de fútbol de su nieto. Dice que vendrá la próxima semana. Quiero creerle. Pero tengo miedo. Tengo miedo de que este sea el comienzo de un patrón. Tengo miedo de que cada semana habrá una nueva excusa, una nueva razón por la cual no puede venir. Tengo miedo de convertirme en una de esas ancianas olvidadas que he visto aquí, sentadas solas en el comedor, sin visitas nunca, esperando una familia que nunca llega». Los días se convertían en semanas, y las semanas comenzaron a formar un patrón dolorosamente predecible. Elena se despertaba cada mañana a las 6, cuando las enfermeras comenzaban su ronda matutina. Desayunaba en el comedor grande, sentada en una mesa con otras residentes que tampoco hablaban mucho. Las conversaciones, cuando las había, eran superficiales. El clima, la comida, alguna queja sobre el personal o las instalaciones. Después del desayuno, la mayoría de los residentes se dispersaban a sus diferentes actividades. Algunos iban a la sala de televisión, otros participaban en las clases de tejido o las sesiones de bingo. Los más móviles salían a caminar por los jardines. Elena probó algunas de estas actividades en sus primeras semanas, intentando hacer lo que todos le decían que hiciera: adaptarse, hacer amigos, mantenerse ocupada.
pero cada actividad se sentía vacía. El tejido le recordaba las tardes en su casa, cuando tejía mientras escuchaba la radio. El bingo le recordaba las noches de juegos con sus hijos cuando eran pequeños. Los paseos por el jardín le recordaban su propio jardín que había cuidado durante décadas. Todo era un recordatorio de lo que había perdido. Así que eventualmente, Elena desarrolló su propia rutina. Después del desayuno, regresaba a su habitación y se sentaba junto a la ventana. A veces leía su Biblia, a veces rezaba su rosario, pero la mayoría del tiempo simplemente miraba afuera, viendo pasar las horas, esperando los domingos que traerían o no la visita de sus hijos. Y comenzó a escribir. Escribía en su diario todos los días, documentando cada pequeño detalle de su vida en el asilo, pero también comenzó a escribir cartas dirigidas a Beatriz que nunca enviaba, que en su lugar guardaba en su maleta debajo de la cama. La primera carta la escribió una semana después de su llegada. Querida Beatriz, llevo una semana aquí. Una semana que se ha sentido como un mes. El tiempo se mueve diferente aquí, más lento. Cada hora se estira como si el universo quisiera recordarme cada segundo de mi soledad. La comida es buena, como prometiste. Las instalaciones son limpias. El personal es amable, aunque claramente sobrecargado. No puedo quejarme de las condiciones materiales, pero hija mía, ninguna de esas cosas llena el vacío que siento en mi pecho. Echo de menos mi casa. Echo de menos despertar en mi propia cama, cocinar en mi propia cocina, sentarme en mi propio sofá. Echo de menos a mis vecinos, sus saludos, sus pequeñas visitas. Echo de menos la libertad de decidir qué hacer con mi día sin un horario impuesto, sin campanas que me llamen a comer, sin enfermeras tocando a mi puerta para verificar que todavía esté viva. Pero más que nada, te echo de menos a ti, echo de menos a mis hijos. Me pregunto si ustedes me echan de menos también, o si sus vidas continúan exactamente igual que antes, solo que ahora con un problema menos del cual preocuparse. Espero verte este domingo. Realmente espero que vengas. ¿Te ama, mamá? Pero el segundo domingo tampoco llegó Beatriz. Esta vez la excusa fue una comida familiar en casa de Roberto, a la que habían invitado a unos clientes importantes, y ella no podía cancelar. Es importante para el negocio de Roberto, mamá. Espero que entiendas. Elena entendía. Siempre entendía. El trabajo era importante. Los negocios eran importantes. Los clientes eran importantes. Ella, aparentemente, no lo era tanto. Marcos vino a visitarla en su lugar ese domingo, lo cual fue un gesto amable aunque no era lo mismo. Marcos era su hijo mayor, ahora de 63 años, y aunque ella lo amaba profundamente, nunca habían tenido la misma conexión cercana que ella tenía con Beatriz. Marcos era práctico, eficiente, resolvía problemas pero no era particularmente emocional. Llegó, se quedó una hora, le preguntó sobre su salud y las instalaciones, le aseguró que todo estaba funcionando como debería y se fue prometiendo volver pronto. Patricia vino la semana siguiente. Patricia, su hija del medio, de 60 años, era más cálida que Marcos, pero también claramente incómoda. Se quedó 2 horas, charlaron sobre cosas superficiales. Patricia le trajo algunas revistas y chocolates, y luego también se fue con promesas de regresar. Pero era a Beatriz a quien Elena realmente quería ver. Beatriz, su bebé, su última hija, con quien siempre había tenido esa conexión especial e inexplicable, y Beatriz no venía. Pasaron 3 semanas antes de que Beatriz finalmente apareciera. Era un domingo soleado de abril, y Elena había perdido ya un poco de la esperanza de verla. Estaba en su habitación, escribiendo otra carta no enviada, cuando hubo un toque en la puerta. «Mamá, soy yo». Elena se levantó tan rápido que casi se mareó. Abrió la puerta y ahí estaba Beatriz, con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos y una caja de galletas en las manos. «Hija», fue todo lo que Elena pudo decir antes de que las lágrimas comenzaran a caer. Abrazó a Beatriz fuertemente, aferrándose a ella como si tuviera miedo de que desapareciera si la soltaba. «Mamá, lo siento tanto», dijo Beatriz, y había culpa genuina en su voz. «Sé que prometí venir antes. Las últimas semanas han sido una locura, pero eso no es excusa. Debí haber venido de todas formas». Se sentaron juntas y hablaron durante casi 2 horas. Elena le contó sobre su rutina, sobre las otras residentes que había conocido,
sobre las actividades que el asilo ofrecía. Beatriz le contó sobre sus nietos, sobre la renovación que Roberto estaba planeando para la casa, sobre las últimas noticias familiares. En la superficie, parecía una visita agradable entre madre e hija, pero debajo de esa superficie, Elena sentía la distancia. Sentía cómo Beatriz miraba su reloj discretamente. Sentía cómo su hija estaba físicamente presente pero mentalmente ya en otro lugar, pensando en las 1000 cosas que tenía que hacer después de esta visita obligatoria. Cuando Beatriz finalmente se levantó para irse, Elena no dijo nada sobre la espera de 3 semanas. No expresó su dolor o su decepción, simplemente sonrió y dijo: «Gracias por venir, hija, significó mucho para mí. Vendré más seguido, mamá, lo prometo. La próxima semana sin falta». Pero la próxima semana no vino, ni la siguiente. Beatriz llamaba ocasionalmente, siempre con excusas que sonaban razonables. Una gripe, un compromiso social que no podía cancelar, un problema con el auto, un nieto enfermo que necesitaba cuidado. Siempre había algo. Siempre había una razón. Y Elena siempre decía que entendía, porque ¿qué más podía decir? Así pasaron los meses. Abril se convirtió en mayo, mayo en junio. Las visitas de Beatriz se espaciaban cada vez más. Una vez al mes, si Elena tenía suerte, a veces pasaban 6 semanas entre visitas. Marcos y Patricia también venían menos frecuentemente. Las llamadas telefónicas se volvieron la forma principal de contacto, y con el tiempo, incluso esas se fueron reduciendo. Y durante todo este tiempo, Elena escribía. Su maleta debajo de la cama se iba llenando de cartas no enviadas, docenas de ellas, cada una documentando su soledad, su dolor, su amor inquebrantable por sus hijos, a pesar de su abandono. Una carta de mayo decía: «Querida Beatriz, hoy es martes. Creo que es martes, aunque a veces pierdo la cuenta de los días. Aquí todos los días son iguales. Me despierto, desayuno, me siento junto a la ventana, espero. ¿Espero qué exactamente? Ya no estoy segura. Espero que vengas, aunque sé que probablemente no lo harás. Espero que llames, aunque sé que estás ocupada. Espero simplemente que me recuerdes, que pienses en mí, aunque sea por un momento durante tu día. Las otras señoras aquí me dicen que no debería esperar tanto. La señora Alicia, que vive en la habitación de al lado, dice que sus hijos solo vienen en Navidad y en su cumpleaños, y que ella ha aprendido a aceptarlo. El señor Ramírez del otro pasillo dice que hace 2 años que no ve a ninguno de sus 4 hijos. Me dice que debería sentirme afortunada de que al menos me llames de vez en cuando. Pero ¿cómo puedo sentirme afortunada cuando mi corazón duele tanto? ¿Cómo puedo aceptar que esto es todo lo que queda de nuestra relación, llamadas esporádicas y visitas todavía más esporádicas? Yo te crié, Beatriz. Te cuidé cuando estabas enferma. Te consolé cuando lloraba. Estuve en cada evento importante de tu vida. ¿Es mucho pedir que tú estés en lo que queda de la mía? Te amo. A pesar de todo, siempre te amaré, mamá. En junio, algo cambió en Elena. Tal vez fue la acumulación de meses de decepción. Tal vez fue ver cómo otras residentes pasaban por lo mismo. Tal vez simplemente fue que su corazón ya no podía soportar más dolor y había comenzado a endurecerse como mecanismo de defensa. Un domingo, cuando Beatriz finalmente vino después de 6 semanas sin aparecer, Elena hizo algo que nunca había hecho antes. Después de que Beatriz llegara con sus disculpas habituales y sus explicaciones sobre lo ocupada que había estado, Elena simplemente la miró y dijo: «No tienes que seguir viniendo si es una carga para ti». Beatriz se quedó paralizada, claramente no esperando esa respuesta. «Mamá, no es una carga. Por supuesto que quiero venir a verte, pero no vienes», respondió Elena con una calma que sorprendió a ambas. «O vienes tan poco que básicamente es lo mismo. Y está bien, Beatriz. Entiendo que tienes tu vida, tus responsabilidades. Solo quiero que seas honesta conmigo. Si las visitas son un peso, si prefieres no venir, solo dímelo. Prefiero esa honestidad a promesas vacías que me dejan esperando». «Mamá, no digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad, ¿no? Yo estoy aquí, día tras día, esperándote. Miro ese estacionamiento cada domingo, esperando ver tu auto, y la mayoría de los domingos no llegas. ¿Sabes lo que eso hace con una persona? ¿Sabes cómo es pasar todo un día esperando,
con esa pequeña chispa de esperanza en el pecho, solo para que se aplaste una y otra vez? Beatriz comenzó a llorar. Lo siento, mamá. De verdad que lo siento. No me di cuenta. No pensé. No, no pensaste, concordó Elena, pero sin crueldad, solo con cansancio. Y tal vez yo esperaba demasiado. Tal vez no es realista esperar que mis hijos hagan por mí lo que yo hice por ustedes. Los tiempos han cambiado, las prioridades han cambiado. Solo quisiera que alguien me hubiera preparado para esto, para la soledad de la vejez. Para descubrir que al final, cuando más necesitas a tu familia, son ellos los que menos tiempo tienen para ti. Esa conversación pareció afectar a Beatriz. Lloró, se disculpó profusamente, prometió cambiar. Y durante las siguientes semanas lo intentó. Vino 2 domingos seguidos, luego falló uno, luego vino otro. Pero eventualmente el patrón se restablecía. La vida de Beatriz era demasiado complicada, demasiado llena, y Elena simplemente no encajaba cómodamente en ella. Lo mismo pasaba con Marcos y Patricia. Al principio intentaban mantener un horario de visitas, pero con el tiempo las visitas se espaciaban más y más. Las llamadas telefónicas se volvían más cortas y menos frecuentes. Y Elena comenzó a aceptar lo que las otras residentes ya sabían, que había sido, para todos los propósitos prácticos, olvidada. Pero Elena no dejó de escribir. Si algo, escribía más. Su maleta debajo de la cama ahora estaba llena de cartas, docenas y docenas de ellas, todas dirigidas a Beatriz, todas sin enviar. Se habían convertido en una especie de diario alternativo, un lugar donde podía expresar todo el dolor que no podía expresar en voz alta. Y luego un día, en un arranque de dolor particularmente agudo, Elena hizo algo drástico. Sacó todas las fotografías familiares que había traído consigo, las mismas fotografías que mantenía en su mesita de noche. Una por una, tomó unas tijeras y comenzó a recortar las caras de sus hijos. De Beatriz especialmente. Recortó su cara de cada fotografía con cortes cuidadosos y precisos, como un cirujano removiendo un tumor. Cuando terminó, tenía un montón de fotografías mutiladas y un sobre lleno de caras recortadas. Miró lo que había hecho y sintió simultáneamente alivio y horror. ¿Qué clase de madre mutilaba fotografías de sus propios hijos? ¿Qué tipo de dolor te llevaba a hacer algo así? Pero no podía tirar las caras recortadas. A pesar de su dolor, a pesar de su enojo, no podía destruirlas completamente. Así que las guardó en un sobre, etiquetándolo cuidadosamente con la fecha y lo que representaban. Y ese sobre también fue a la maleta debajo de su cama, uniéndose a las cartas no enviadas y todos los otros objetos que componían el archivo secreto de su abandono. A medida que el primer año en el asilo se acercaba a su fin, Elena se había transformado. Ya no era la mujer que llegó en marzo con esperanza en los ojos y fe en las promesas de sus hijos. Se había vuelto más callada, más retraída. Pasaba la mayoría de su tiempo en su habitación, saliendo solo para las comidas y ocasionalmente para un paseo por los jardines cuando el clima era particularmente agradable. Las otras residentes la habían aceptado como una de ellas. La señora Alicia de al lado había comenzado a visitarla regularmente y habían desarrollado una amistad silenciosa de 2 mujeres que entendían el dolor de la otra sin necesidad de muchas palabras. El señor Ramírez a veces compartía historias de su propia familia distante, y Elena encontraba un consuelo extraño en saber que no estaba sola en su abandono. Dolores, la directora del asilo, había notado el cambio en Elena. En una de sus rondas regulares, se detuvo en la habitación de Elena para una conversación. «Señora Elena, ¿cómo ha estado?» «Bien, gracias», respondió Elena automáticamente. «He notado que su hija no ha venido a visitarla tanto últimamente». Elena miró a Dolores con esa mirada franca que había desarrollado. No ha venido. ¿Y cómo la hace sentir eso? ¿De qué sirve hablar de cómo me hace sentir? Los sentimientos no cambian la realidad. Mi hija está ocupada con su vida. Mis 3 hijos lo están. Yo soy solo, una reliquia de su pasado que es más fácil olvidar que enfrentar. Dolores se sentó en la silla junto a la cama de Elena. «Sabe, veo esto todo el tiempo. Familias que traen a sus seres queridos aquí con las mejores intenciones. Prometen visitar, prometen llamar, y algunos lo hacen, al menos al principio, pero la vida continúa, y eventualmente
Las visitas se vuelven inconvenientes. Los ancianos se vuelven recordatorios incómodos de mortalidad, de responsabilidades, de culpa. ¿Y qué se supone que debemos hacer? Los que somos abandonados, encontrar significado aquí, hacer nuevas conexiones, vivir los días que nos quedan lo mejor que podamos. Dolores pausó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero también, mantener algún registro, documentar. Porque a veces, solo a veces, las familias eventualmente quieren entender, y cuando ese momento llega, cuando finalmente abren los ojos, necesitan ver la verdad de lo que hicieron. No para hacerlos sentir mal, sino para que aprendan, para que no repitan los mismos errores con sus propios hijos. Elena pensó en su maleta debajo de la cama, en las docenas de cartas, en el diario que llenaba cada día, en las fotografías mutiladas. «Ya estoy documentando», dijo suavemente. «Lo sé», respondió Dolores con una sonrisa triste. «Muchas residentes lo hacen. Es una forma de procesar el dolor, de sentir que su experiencia importa incluso si parece que no le importa a nadie más». Después de que Dolores se fue, Elena sacó su maleta y agregó otra carta a la colección creciente. «Querida Beatriz, hoy hace exactamente un año que me trajiste aquí. 365 días. ¿Sabes cuántas veces has venido a visitarme en ese año? 8 veces. 8 visitas en 365 días. Hice los cálculos. Eso significa que me has dedicado aproximadamente 16 horas de tu año. 16 horas de las 8.760 horas que tiene un año. No te escribo esto para hacerte sentir culpable. Bueno, tal vez un poco sí, pero principalmente lo escribo porque necesito que esté registrado en algún lugar. Necesito prueba física de que esta soledad no es imaginada, que este abandono es real. Necesito saber que si algún día alguien pregunta cómo fue para Elena vivir en ese asilo, existirá un registro. Estas cartas, este diario, serán mi testimonio. ¿Sabes qué es lo más triste? Que a pesar de todo, a pesar del dolor y la decepción y la soledad, todavía te amo. Todavía espero tus visitas. Todavía se me ilumina el corazón cuando suena el teléfono y pienso que puedes ser tú. Todavía defiendo ante las otras residentes cuando hablan sobre familias que abandonan a sus mayores. Mi hija está muy ocupada, les digo. Tiene una vida complicada. Como si eso lo justificara todo. Tal vez soy una tonta. Tal vez debería endurecer mi corazón, dejar de esperar, dejar de amar tan incondicionalmente. Pero no puedo. Eres mi hija, y una madre nunca deja de amar a sus hijos, sin importar cuánto duela ese amor. Feliz aniversario de mi llegada al asilo. Un año perdido, uno de los pocos que me quedan, desperdiciado aquí, esperándote. Mamá. El segundo año en el asilo fue más de lo mismo, solo que peor. Las visitas de Beatriz se habían reducido a tal vez una vez cada 2 meses. Las llamadas telefónicas eran ahora en su mayoría en los cumpleaños y días festivos. Elena había dejado de esperar junto a la ventana los domingos porque el dolor de la decepción constante se había vuelto insoportable. En su lugar, había desarrollado una nueva rutina. Cada mañana, después del desayuno, regresaba a su habitación y escribía en su diario. Documentaba todo. ¿Qué había comido? ¿Qué actividades había en el asilo ese día? ¿Con quién había hablado? ¿Cómo se sentía física y emocionalmente? ¿Y cuántos días habían pasado desde la última vez que tuvo noticias de sus hijos? Las entradas del diario se habían vuelto una mezcla de lo mundano y lo profundamente filosófico. Un día podía escribir simplemente sobre el clima y las comidas. El siguiente día podía escribir páginas enteras sobre el significado de la familia, sobre el abandono, sobre cómo la sociedad trata a sus ancianos. Una entrada particularmente conmovedora de agosto decía: «He estado pensando mucho sobre el ciclo de la vida. Como madres pasamos años cuidando a nuestros hijos. Los alimentamos, los vestimos, los consolamos cuando lloran. Estamos despiertas con ellos en las noches, cuando están enfermos. Ponemos sus necesidades antes de las nuestras. Sacrificamos nuestros sueños para que ellos puedan perseguir los suyos. Y lo hacemos felizmente, sin esperar nada a cambio. Porque así es el amor de una madre. Es incondicional, es desinteresado, es infinito. Pero entonces envejeces. Y de repente, eres tú la que necesita cuidados.
Eres tú la que necesita que alguien la alimente, la vista, la consuele, y descubres que el amor que tú diste tan libremente no te es devuelto de la misma manera. No porque tus hijos no te amen. Estoy segura de que me aman a su manera, pero su amor viene con condiciones. Tiene que caber en sus horarios, tiene que ser conveniente, tiene que no interferir demasiado con sus propias vidas. Y tal vez eso es injusto de mi parte esperar lo mismo que yo di. Tal vez cada generación tiene que aprender a dejar ir a la generación anterior. Tal vez es el orden natural de las cosas que los padres sean eventualmente olvidados mientras los hijos siguen adelante con sus vidas. Pero si ese es el orden natural, si así es como se supone que sea, entonces, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué siento este vacío en el pecho que ninguna cantidad de actividades del asilo o conversaciones con otras residentes puede llenar? Tal vez el problema es que amé demasiado, que di demasiado, que esperaba que el amor incondicional funcionara en ambas direcciones. O tal vez el problema es simplemente que soy vieja, y los viejos ya no importan tanto en este mundo acelerado donde todos están demasiado ocupados para detenerse y recordar de dónde vinieron. En octubre de su segundo año en el asilo, algo notable sucedió. Elena cumplió 83 años, y para su sorpresa, sus 3 hijos vinieron a visitarla el mismo día. Trajeron un pastel, regalos, y pasaron toda la tarde con ella. Para alguien observando desde afuera, habría parecido una reunión familiar normal y amorosa. Pero Elena podía ver más allá de la superficie. Podía ver la obligación en sus visitas. Podía notar cómo Beatriz miraba su teléfono discretamente. Podía percibir la incomodidad de Marcos, que claramente preferiría estar en cualquier otro lugar. Podía sentir la lástima de Patricia, que parecía verla como un deber que cumplir más que como una madre a quien amar. Aún así, por un día, Elena decidió pretendió que esto era normal, pretendió que ellos venían regularmente, pretendió que era amada de la manera que necesitaba ser amada, y cuando se fueron al final del día, les agradeció efusivamente y les dijo cuánto significaba para ella que todos hubieran venido. Pero esa noche, sola en su habitación, Elena lloró. Lloró porque un día al año no era suficiente. Lloró porque había tenido que fingir gratitud por migajas de atención. Lloró porque sus hijos nunca entenderían realmente lo que este abandono le estaba haciendo. Y luego secó sus lágrimas, sacó su diario y escribió sobre el día. Documentó cada momento, cada conversación, cada sentimiento, porque de eso se trataba ahora su vida, de documentar, de crear un registro, de asegurarse de que alguien, algún día, supiera la verdad. Las semanas y meses continuaron pasando en su monotonía predecible. Elena había dejado de contar los días entre visitas porque los números eran demasiado deprimentes. En su lugar, había comenzado a enfocarse en las pequeñas alegrías que podía encontrar. Una conversación agradable con la señora Alicia, un día especialmente soleado en el jardín, una comida particularmente buena. Había también comenzado a escribir cartas diferentes, no solo cartas a Beatriz documentando su abandono, sino también cartas más filosóficas, más reflexivas, cartas sobre la vida, sobre las lecciones que había aprendido, sobre consejos que quería dejar atrás. Una de estas cartas decía: «A quien pueda interesar, si estás leyendo esto, probablemente soy ya una anciana olvidada, o tal vez ya he muerto. Sea cual sea el caso, quiero dejar escritas algunas verdades que he aprendido en mis 83 años de vida, particularmente en estos últimos años de soledad. Primero, el tiempo es el regalo más valioso que puedes darle a alguien. No el dinero, no las cosas materiales, sino tu tiempo, tu presencia, tu atención, porque cuando le das tu tiempo a alguien, le estás dando una parte de tu vida, y no hay nada más valioso que eso. Segundo, la familia no es solo sangre. La familia es la gente que elige quedarse, que elige estar presente, que elige amarte cuando ya no eres conveniente. He aprendido aquí en el asilo que a veces los extraños pueden ser más familia que tus propios hijos. Tercero, no esperes hasta que sea demasiado tarde. Si amas a alguien, díselo ahora. Si quieres pasar tiempo con alguien, hazlo ahora. El después y el pronto nunca llegan. Solo existe el ahora. Y el ahora es precioso y fugaz. Cuarto, el amor incondicional es hermoso, pero también doloroso. Amar a alguien sin esperar nada a cambio
Seguir amándolos incluso cuando te lastiman es tanto una bendición como una maldición. Te convierte en un tonto, pero también te hace más humano. Quinto, los viejos tienen mucho que ofrecer si alguien se tomara el tiempo de escuchar. Hemos vivido, hemos amado, hemos sufrido, hemos aprendido. Nuestros cuerpos pueden estar fallando, pero nuestras mentes están llenas de sabiduría que morirá con nosotros si nadie pregunta. Sexto, la soledad es una muerte lenta. Mata el espíritu mucho antes de que el cuerpo ceda. He visto aquí residentes que simplemente se rindieron, que dejaron de comer, de hablar, de vivir, no porque estuvieran físicamente enfermos, sino porque su soledad se volvió insoportable. Séptimo, nunca es demasiado tarde para cambiar, para rectificar, para pedir perdón o para perdonar. Mientras todavía respires, hay tiempo de hacer las cosas bien. Y finalmente, a pesar de todo el dolor, a pesar de todo el abandono, elegiría amar otra vez. Elegiría tener hijos otra vez. Elegiría dar todo lo que di otra vez. Porque el amor, incluso cuando duele, incluso cuando no es correspondido de la manera que esperas, sigue siendo la cosa más importante que hacemos como humanos. Es lo que nos define, es lo que le da significado a nuestras vidas. Ojalá alguien lea esto. Ojalá alguien aprenda de mis errores y de los errores de mis hijos. Ojalá la próxima generación pueda hacerlo mejor. Con esperanza eterna, Elena Mendoza. Mientras tanto, la vida de Beatriz continuaba a toda velocidad. Días ocupados llenos de actividades sociales, eventos con los nietos, comidas con amigas, proyectos de renovación en la casa. Ocasionalmente, en medio de toda esta actividad, pensaba en su madre, y cada vez que pensaba en ella, sentía una punzada de culpa que rápidamente empujaba a un lado. Iré a visitarla pronto, se decía a sí misma. La llamaré mañana. Pero el mañana se convertía en la próxima semana, y la próxima semana se convertía en el próximo mes. Y antes de que se diera cuenta, habían pasado 2 meses, 3 meses, desde la última vez que había visto a su madre. Roberto, su esposo, ocasionalmente mencionaba a Elena. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tu madre? Y Beatriz respondía defensivamente. Estoy ocupada, Roberto. Tengo mucho que hacer. Además, ella está bien cuidada en el asilo. Tiene todo lo que necesita. Excepto a su familia. Roberto señalaría suavemente. No empieces, por favor. Ya me siento suficientemente mal sin que tú también me hagas sentir culpable. Y ahí estaba. Beatriz sabía que estaba abandonando a su madre. Sabía que estaba rompiendo promesas. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero era más fácil vivir con la culpa que cambiar realmente su comportamiento. Era más fácil empujar esos sentimientos incómodos hacia abajo que confrontarlos y hacer los sacrificios necesarios para estar más presente en la vida de su madre. Así funcionan la mayoría de los abandonos. No son decisiones dramáticas y conscientes. Son pequeñas elecciones acumulativas. Una visita pospuesta, una llamada no devuelta, la próxima semana que nunca llega. Y antes de que te des cuenta, han pasado meses, años, y la persona que amas ha sido efectivamente abandonada. En febrero del 3er año de Elena en el asilo, algo dramático sucedió. Elena, que siempre había sido bastante saludable considerando su edad, tuvo una caída en el baño de su habitación. Resbaló en el piso mojado y cayó fuertemente, golpeándose la cabeza contra el lavabo. Se quedó ahí, en el suelo frío, durante casi 20 minutos antes de que pudiera alcanzar el botón de emergencia que cada habitación tenía. Cuando el personal llegó y la encontró, estaba consciente pero claramente lastimada. Tenía un corte profundo en la frente que sangraba abundantemente y se quejaba de dolor en la cadera. La llevaron inmediatamente al hospital, donde determinaron que afortunadamente no había fracturas, pero sí un moretón severo en la cadera y una conmoción leve. El asilo llamó a Beatriz inmediatamente. Ella no contestó la primera llamada o la segunda. Estaba en un almuerzo con amigas y había puesto su teléfono en silencio. Finalmente contestó en la tercera llamada, ya molesta por la insistencia. Hola, señora Mendoza. Soy Dolores Herrera del asilo San Rafael. Necesito informarle que su madre tuvo un accidente. Se cayó en su baño y tuvimos que llevarla al hospital. El corazón de Beatriz se detuvo. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué hospital? Voy para allá ahora.
Está en el hospital central. Los médicos dicen que estará bien. No hay fracturas, pero necesitaba que lo supiera. Beatriz se disculpó con sus amigas y salió corriendo del restaurante. Durante todo el camino al hospital, su mente era un torbellino de miedo y culpa. ¿Y si su madre hubiera muerto? ¿Y si este hubiera sido el final y Beatriz hubiera estado en un almuerzo frívolo en lugar de con ella? ¿Cómo habría vivido con esa culpa? Cuando llegó al hospital, encontró a su madre en una cama de la sala de emergencias, con un vendaje blanco en la frente y luciendo mucho más frágil de lo que Beatriz recordaba. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que realmente había mirado a su madre? ¿Cuándo había perdido tanto peso? ¿Cuándo sus ojos se habían hundido tanto en su rostro? «Mamá», dijo Beatriz, acercándose a la cama y tomando la mano de Elena. «Estoy aquí. ¿Cómo te sientes?» Elena abrió los ojos lentamente. Por un momento, pareció no reconocer a Beatriz. Luego, cuando el reconocimiento llegó, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Beatriz, viniste». «Por supuesto que vine, mamá. Me asustaste mucho. ¿Qué pasó?» Elena comenzó a explicar sobre el piso mojado, sobre la caída, pero a mitad de la explicación se detuvo. Y entonces dijo algo que Beatriz nunca olvidaría. «Mientras estaba ahí en el suelo, esperando ayuda, pensé que tal vez esto era el fin. ¿Y sabes qué pensé? Pensé que si moría ahí, en el suelo de ese baño, pasarían horas antes de que alguien me encontrara, y pasarían días antes de que tú te enteraras. Y eso, hija mía, es lo más triste del mundo. Morir sola sabiendo que a tu propia familia no le importa lo suficiente como para darse cuenta». Esas palabras cayeron sobre Beatriz como un balde de agua helada. «Mamá, no digas eso. Por supuesto que me importas». «¿De verdad?», preguntó Elena. Y no había acusación en su voz, solo una curiosidad genuina. «Entonces, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste?» Beatriz abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no sabía. No podía recordar. ¿Había sido 2 meses? ¿3? El tiempo se había difuminado en una mezcla de días ocupados donde su madre simplemente no había sido una prioridad. «Lo siento», fue todo lo que pudo decir, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mamá, lo siento tanto. Tienes razón. No he estado ahí para ti. No he sido la hija que merecías. He estado tan ocupada con mi propia vida que me olvidé. Me olvidé de ti». Elena apretó suavemente la mano de su hija. «Al menos eres honesta ahora. Eso es un comienzo». Se quedaron ahí, madre e hija, en esa habitación estéril del hospital, finalmente siendo honestas la una con la otra por primera vez en años. Y Beatriz, viendo a su madre tan frágil, tan vulnerable, con ese vendaje en la frente y esa mirada de resignación triste en sus ojos, finalmente entendió el daño que había causado. «Voy a cambiar», prometió Beatriz. «De verdad esta vez. Vendré a visitarte más seguido. Llamaré todos los días. Estaremos más en contacto». Elena asintió, pero había escepticismo en sus ojos. Había escuchado estas promesas antes. «Está bien, hija. Veremos». Y efectivamente, durante las siguientes 2 semanas, Beatriz cumplió. Visitó a su madre 3 veces. Llamó casi todos los días. Parecía genuinamente comprometida a cambiar. Elena comenzó a permitirse esperar otra vez, a creer que tal vez, finalmente, las cosas serían diferentes. Pero como suele suceder, la vida de Beatriz gradualmente retomó su ritmo normal. Las visitas comenzaron a espaciarse otra vez. Las llamadas diarias se convirtieron en días alternos, luego en semanales. Y antes de que Elena se diera cuenta, estaban de vuelta en el patrón anterior de abandono negligente. La diferencia esta vez era que Elena ya no se sorprendía, ya no se decepcionaba de la misma manera aguda. Había aprendido a no esperar, porque las expectativas solo llevaban a dolor. En su lugar, simplemente continuó documentando. Cada promesa rota, cada visita cancelada, cada llamada que nunca llegó, todo iba a su diario y a sus cartas no enviadas. Su maleta debajo de la cama ahora estaba tan llena que apenas cerraba. Contenía años de documentación de abandono, cartas sobre cartas, páginas de diario, las fotografías mutiladas, recortes de periódicos de eventos familiares a los que no había sido invitada, tarjetas de cumpleaños que ella enviaba pero que rara vez recibía respuesta.
Era un archivo completo de dolor maternal, de amor no correspondido, de la brecha entre lo que una madre da y lo que recibe de vuelta. Y Elena lo guardaba todo, porque algún instinto profundo le decía que algún día esto necesitaría ser visto. Algún día, alguien necesitaría entender lo que había vivido aquí en esta habitación pequeña del asilo San Rafael. Ese algún día llegaría más pronto de lo que cualquiera esperaba. Fue en noviembre, casi 3 años después de que Elena hubiera llegado al asilo. Ella tenía ahora 84 años, y aunque su mente seguía aguda, su cuerpo finalmente estaba comenzando a fallar de maneras más serias. Había desarrollado problemas cardíacos y diabetes que requerían medicación constante y monitoreo. Una mañana, después del desayuno, mientras Elena intentaba regresar a su habitación, de repente sintió un mareo intenso. Se aferró a la pared del pasillo, intentando mantener el equilibrio, pero sus piernas cedieron debajo de ella. Se desplomó en el suelo justo cuando la señora Alicia salía de su habitación. «¡Elena! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda aquí!», gritó Alicia, arrodillándose junto a su amiga. El personal del asilo llegó corriendo. Elena estaba consciente pero claramente desorientada. Su lado derecho parecía débil y tenía dificultad para hablar claramente. Los signos eran inconfundibles. Había tenido un derrame cerebral. La ambulancia llegó en minutos y la llevaron de urgencia al hospital. Esta vez, la situación era seria. El derrame había sido significativo, afectando su movilidad y su habla. Los médicos eran cautelosos en sus pronósticos. A su edad, la recuperación completa era improbable. Lo mejor que podían esperar era estabilizarla y mantenerla cómoda. Dolores llamó a Beatriz inmediatamente, y esta vez su mensaje fue claro y directo. Su madre ha tenido un derrame cerebral. Es serio. Necesita venir al hospital ahora. Beatriz dejó todo lo que estaba haciendo y condujo al hospital con el corazón latiendo fuertemente. Llamó a Marcos y a Patricia en el camino, y ambos prometieron llegar tan pronto como pudieran. Por primera vez en 3 años, los 3 hermanos se reunirían junto a la cama de su madre, no para una celebración planeada, sino por una emergencia médica. Cuando Beatriz entró a la habitación del hospital y vio a su madre conectada a varios monitores, con tubos y cables por todas partes, su rostro pálido contra las sábanas blancas, un lado de su cara ligeramente caído por el derrame, algo dentro de ella se rompió completamente. Esta mujer frágil en la cama del hospital era su madre, la mujer que la había criado, que la había amado incondicionalmente, que había sacrificado todo por ella, y Beatriz la había abandonado. La había dejado sola en un asilo para que se marchitara física y emocionalmente mientras ella estaba ocupada viviendo su vida cómoda. «Mamá», susurró Beatriz, acercándose a la cama y tomando la mano de Elena. «Estoy aquí. Soy yo, Beatriz». Elena abrió los ojos lentamente. El derrame había afectado su capacidad de hablar, pero sus ojos comunicaban todo lo que las palabras no podían. Había dolor ahí, pero también amor. Siempre había amor. A pesar de todo, lo siento, logró decir Elena con dificultad, las palabras saliendo distorsionadas pero comprensibles. ¿Qué? ¿Por qué te disculpas tú?, preguntó Beatriz, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Yo soy la que debería disculparse. Yo soy la que te falló. Yo soy la que te abandonó. Elena apretó débilmente la mano de su hija. Te amo, dijo con esfuerzo. Y esas palabras, tan simples pero tan profundas, destruyeron a Beatriz completamente. Su madre, incluso ahora, incluso después de años de abandono y promesas rotas, todavía la amaba, todavía la perdonaba. Todavía era capaz de decirle que la amaba. Marcos y Patricia llegaron 1 hora después, y los 3 hermanos se reunieron alrededor de la cama de su madre. El médico vino y les explicó la situación con una honestidad gentil pero directa. El derrame había sido severo. Elena podría recuperar algo de función con terapia intensiva, pero dada su edad y condiciones previas, la recuperación completa era improbable. Más importante aún, había un riesgo significativo de más derrames en el futuro cercano. ¿Cuánto tiempo tiene?, preguntó Marcos con esa franqueza práctica que caracterizaba su personalidad. El médico vaciló. Es difícil decirlo con certeza. Podría ser días, podría ser semanas. En casos como este, recomendamos que la familia pase tiempo con el paciente,
que diga todo lo que necesita decir. No queremos que queden cosas sin decir. Después de que el médico se fue, los 3 hermanos se quedaron en silencio, procesando esta información. Su madre, que siempre había parecido eterna e inamovible, se estaba muriendo. Y de repente, todo el tiempo que habían pensado que tenían, todo el tiempo que habían desperdiciado, se revelaba por la mentira que era. Deberíamos quedarnos con ella, dijo Patricia finalmente. Turnarnos, asegurarnos de que no esté sola. Sí, concordó Beatriz. No la dejaremos sola, no otra vez. Y así, durante los siguientes días, los 3 hermanos mantuvieron vigilia junto a la cama de su madre. Elena entraba y salía de la conciencia, a veces despierta y alerta, otras veces perdida en sueños o memorias. Cuando estaba despierta y podía hablar, compartía pequeños fragmentos de sabiduría, recordatorios de amor, bendiciones para sus hijos. Le dijo a Marcos que estaba orgullosa de todo lo que había logrado en los negocios, pero que esperaba que encontrara tiempo para las cosas que realmente importaban. Le dijo a Patricia que su espíritu creativo era un regalo y que no dejara que el mundo lo aplastara. Y a Beatriz le dijo tantas cosas. «Hija», susurró Elena una tarde cuando estaban solas en la habitación, «hay algo importante». «¿Qué es, mamá? ¿Qué necesitas?» «En el asilo. Mi habitación. Debajo de la cama. Mi maleta». «¿Tu maleta? ¿Qué hay con ella?» «Dentro. Hay cosas que necesitas ver. Promete que las verás». «Lo prometo, mamá. Pero no hables así. Vas a estar bien. Vas a volver al asilo y...» «No», interrumpió Elena con más fuerza de la que había mostrado en días. «No más. Mentiras. No más pretensiones. Mi tiempo está cerca. Lo siento. Y cuando me vaya, necesito que veas lo que hay en la maleta. Promete». «Lo prometo», dijo Beatriz, aunque no tenía idea de qué podría haber en esa maleta que fuera tan importante. Elena sonrió débilmente, satisfecha. Había hecho lo que necesitaba hacer. El resto estaba en manos de Beatriz. Esa noche, Elena tuvo otro derrame. Este fue más severo que el primero, y los médicos no pudieron hacer mucho más que mantenerla cómoda. Llamaron a la familia inmediatamente, y los 3 hermanos corrieron al hospital en medio de la noche. Cuando llegaron, encontraron a su madre apenas consciente, su respiración superficial y laboriosa. Un médico joven les explicó gentilmente que este era probablemente el final, que podían quedarse con ella, que le hablaran, que se aseguraran de que supiera que no estaba sola. Y así, en esa habitación de hospital, en las primeras horas de la mañana, los 3 hijos de Elena se sentaron alrededor de su cama y le hablaron. Le contaron sobre sus vidas, sobre sus propios hijos, sobre memorias felices de la infancia. Le agradecieron por todo lo que había hecho por ellos. Le pidieron perdón por todo lo que no habían hecho. Y Elena, en sus últimos momentos de conciencia, los escuchaba. No podía responder, pero lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Lágrimas de tristeza por todo el tiempo perdido, pero también lágrimas de alegría porque al final sus hijos habían venido. Estaban ahí. No estaba muriendo sola. Cuando el sol comenzaba a salir, Elena Mendoza tomó su última respiración. Fue suave, casi imperceptible. Un momento estaba ahí. El siguiente se había ido. Y con ella se fue toda una vida de amor, de sacrificio, de dolor, de esperanza. Los 3 hermanos la rodeaban, todos llorando, todos ahora confrontando la magnitud de lo que habían perdido y lo que habían descuidado mientras todavía tuvieron la oportunidad. Los días siguientes pasaron en un borrón de arreglos funerarios, papeleo y notificaciones a familiares y amigos. El funeral fue bien atendido. Elena había tocado muchas vidas durante sus 84 años. Pero mientras Beatriz estaba ahí, escuchando a personas compartir memorias de su madre, se dio cuenta de que ella tenía sorprendentemente pocas memorias recientes para compartir. Los últimos 3 años de la vida de su madre eran en gran parte un vacío en su conocimiento. ¿Qué había hecho su madre durante esos 3 años? ¿En qué pensaba? ¿Cómo había pasado sus días? Beatriz de repente se dio cuenta de que había perdido 3 años enteros de la vida de su madre
porque había estado demasiado ocupada, demasiado absorta en su propia vida para prestar atención. Y entonces recordó. La maleta. Su madre había mencionado algo sobre una maleta debajo de su cama en el asilo, algo que Beatriz necesitaba ver. En medio del caos postfuneral, ese comentario había sido olvidado, pero ahora volvió con fuerza a su mente. Una semana después del funeral, Beatriz fue al asilo San Rafael. Dolores la recibió con condolencias genuinas. Su madre era una mujer especial, dijo, tranquila, pero profunda. Echaremos de menos verla sentada junto a su ventana cada tarde. Necesito entrar a su habitación, dijo Beatriz, para recoger sus cosas. Por supuesto. La habitación no ha sido tocada desde que su madre fue hospitalizada. Tomé la libertad de empacar su ropa y objetos personales visibles, pero pensé que la familia querría revisar todo antes de que limpiáramos la habitación completamente. Dolores la guió hasta la habitación 207. Cuando Beatriz entró, fue golpeada por una ola de tristeza. Esta pequeña habitación estéril había sido el mundo de su madre durante 3 años. Todo lo que había quedado de su vida estaba contenido en este espacio minúsculo. Había cajas con la ropa de Elena ya empacada, sus pocos objetos personales ordenados en la mesita de noche. Todo lucía tan poco. ¿Era esto todo lo que quedaba de una vida de 84 años? Y entonces Beatriz recordó. La maleta debajo de la cama. Se arrodilló y miró debajo de la cama. Ahí estaba, esa maleta rasgada y vieja que su madre había llevado consigo el día que llegó al asilo. Beatriz la sacó y la colocó sobre la cama. Estaba cerrada, pero no con llave. ¿Quiere privacidad?, preguntó Dolores desde la puerta. Sí, por favor, respondió Beatriz. Dolores asintió y cerró la puerta suavemente, dejando a Beatriz sola con los secretos de su madre. Beatriz se sentó en la cama junto a la maleta por un momento largo, casi temerosa de abrirla. Tenía la sensación de que lo que fuera que encontrara ahí cambiaría algo, que una vez que la abriera no habría vuelta atrás. Finalmente, con manos temblorosas, abrió el cierre. Lo primero que vio fue ropa, algunos suéteres doblados y un chal. Pero cuando los apartó, lo que encontró debajo la dejó sin aliento. Cartas. Decenas, no, cientos de cartas. Todas en sobres, todas cuidadosamente etiquetadas con fechas, todas dirigidas a Beatriz en la letra temblorosa de su madre. Beatriz tomó una al azar con fecha de hace 2 años y la abrió. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a caer. Querida Beatriz, han pasado 4 meses desde tu última visita. Marco otro día más en el calendario, otro día de espera, otro día preguntándome si hoy será el día en que vendrás. El señor Ramírez me dice que debería dejar de esperar, que me estoy haciendo daño. Pero ¿cómo puedo dejar de esperar a mi propia hija? Beatriz leyó otra, y otra, y otra. Cada carta era un puñal al corazón. Cada una documentaba la soledad, el dolor, el amor inquebrantable de su madre a pesar del abandono. Había cartas que hablaban de días de espera inútil, de cumpleaños olvidados, de fiestas a las que Elena no fue invitada, de promesas rotas una y otra vez. Y lo peor eran las cartas donde Elena se culpaba a sí misma, preguntándose qué había hecho mal, por qué sus hijos no querían estar con ella, si tal vez había sido una mala madre, y solo ahora estaba recibiendo lo que merecía. No, mamá, no, sollozó Beatriz mientras leía. No fuiste una mala madre, yo fui la mala hija, yo fui la que falló. Pero había más en la maleta. Debajo de las cartas estaba el diario de Elena, ese cuaderno de tapas azules lleno de páginas y páginas de documentación meticulosa. Beatriz lo abrió al azar y leyó. Día 182 en el asilo. Beatriz llamó hoy, lo cual fue una sorpresa. Dijo que vendría a visitarme el domingo. Quiero creer que lo hará, pero he aprendido a no esperar demasiado. Las promesas son fáciles de hacer, difíciles de mantener. Aún así, mi corazón tonto se llena de esperanza cada vez. Tal vez eso me hace patética. Tal vez debería dejar de esperar. Pero ella es mi hija, y una madre nunca deja de esperar por sus hijos. Página tras página de este tipo de entradas. 3 años documentados en detalle minucioso. Y con cada página, Beatriz entendía más profundamente el daño que había causado. Pero aún había más.
En el fondo de la maleta, Beatriz encontró un sobre grande, lo abrió con manos temblorosas y lo que cayó la hizo jadear. Eran pedazos recortados de fotografías, caras de Beatriz, de Marcos, de Patricia, cuidadosamente cortadas de fotografías familiares. Y con estos recortes había una nota: estos son los rostros de mis hijos. Los recorté de mis fotografías en un momento de dolor profundo, cuando la soledad se volvió insoportable y no quería ver sus caras sonrientes burlándose de mi abandono. Pero no pude destruirlos, porque a pesar de todo, todavía los amo. Siempre los amaré. Guardo estos recortes como recordatorio de que incluso en mi mayor dolor, incluso en mi mayor enojo, el amor de una madre persiste. Es incondicional, es eterno, incluso cuando duele, incluso cuando no es correspondido, el amor permanece. Beatriz colapsó sobre la cama, abrazando las cartas y el diario contra su pecho, sollozando incontrolablemente. Todo estaba ahí, en esa maleta. 3 años de soledad documentados meticulosamente. 3 años de amor no correspondido. 3 años de una madre esperando a una hija que rara vez venía. Y Beatriz finalmente entendió. Entendió el impacto real de su negligencia. Entendió cuánto daño había causado su ausencia. Entendió que su madre había muerto sintiéndose abandonada. No importa cuánto la hubieran rodeado al final. Se quedó ahí por horas, leyendo carta tras carta, entrada de diario tras entrada de diario. Leyó sobre días solitarios, sobre esperas inútiles, sobre promesas rotas, pero también leyó sobre el amor persistente de su madre, sobre su esperanza incansable, sobre su perdón constante. Y al final de todo, en las últimas páginas del diario, encontró algo que la rompió y la sanó al mismo tiempo. Eran las últimas palabras que su madre había escrito, probablemente días antes de su derrame final. He decidido dejar todo esto, estas cartas, este diario, estos recuerdos para que mis hijos los encuentren después de que me vaya. No para hacerlos sentir culpables, aunque sospecho que lo harán, sino porque necesitan saber. Necesitan entender el costo real de su ausencia. Necesitan ver documentado en blanco y negro lo que su abandono le hizo a su madre. Pero más importante aún, necesito que sepan esto. Los perdono. A pesar de todo el dolor, a pesar de toda la soledad, los perdono. Porque así es el amor de una madre. No lleva cuentas, no guarda rencor, simplemente ama, incondicionalmente, eternamente. Mi mayor deseo es que aprendan de esto. Que cuando sean viejos y sean sus propios hijos los que tienen que decidir cómo cuidarlos, las cosas sean diferentes. Que hayan cultivado relaciones lo suficientemente fuertes para que la idea de ser abandonados en un asilo no sea ni siquiera una posibilidad. Y mi mayor esperanza es que compartan esta historia. Que dejen que otros vean estas cartas, este diario. No por vergüenza, sino por educación. Porque hay miles de ancianos ahí afuera sintiéndose exactamente como yo me sentí. Y hay miles de hijos ocupados que no se dan cuenta del daño que están causando hasta que es demasiado tarde. Si mi dolor puede prevenir el dolor de aunque sea una familia, entonces habrá valido la pena. Si mi historia puede despertar aunque sea una conciencia, entonces mi sufrimiento tendrá significado. A mis queridos hijos, los amo. Los he amado desde el momento en que supe que existían. Los amaré por toda la eternidad. Y espero que algún día, cuando lean esto, entiendan que todo lo que siempre quise era ser parte de sus vidas. No necesitaba mucho, solo tiempo, solo presencia, solo saber que todavía importaba. Perdónenme si fui una carga, perdónenme si esperaba demasiado, perdónenme si mi amor se volvió sofocante. Solo era una madre amando a sus hijos de la única manera que sabía. Y por favor, sean mejores, amen mejor, estén más presentes. No esperen hasta que sea demasiado tarde para darse cuenta de que el tiempo es el regalo más precioso que podemos dar. Con todo mi amor, eternamente, mamá. Cuando Beatriz finalmente dejó el asilo esa tarde, era una persona cambiada. Llevaba consigo la maleta de su madre. Ahora no solo un contenedor de objetos, sino un archivo de lecciones, de verdades, de amor inquebrantable. Esa noche, llamó a Marcos y a Patricia y les dijo que necesitaban reunirse. Les mostró todo, las cartas, el diario, las fotografías mutiladas.
cada pieza de evidencia del abandono que los tres habían perpetrado. Y juntos, los tres hermanos lloraron. Lloraron por su madre, lloraron por el tiempo perdido, lloraron por su propia ceguera. Y cuando las lágrimas finalmente cesaron, hicieron una promesa. No dejarían que la historia de su madre muriera con ella. Beatriz, en particular, se sintió llamada a hacer algo más. Comenzó a escribir sobre su experiencia, sobre las cartas de su madre, sobre las lecciones que había aprendido demasiado tarde. Compartió la historia en redes sociales y resonó profundamente con miles de personas. Otros hijos admitieron estar en situaciones similares. Otros ancianos compartieron sus propias historias de abandono. La conversación que Elena había deseado comenzar estaba finalmente sucediendo. Beatriz y sus hermanos también establecieron una fundación en honor a su madre, la Fundación Elena Mendoza, dedicada a mejorar la calidad de vida de los ancianos en asilos y a educar a las familias sobre la importancia de mantenerse conectadas con sus seres queridos mayores. Las cartas de Elena fueron eventualmente compiladas y publicadas, con el permiso de la familia, como un libro llamado Cartas desde el Olvido. Se convirtió en una lectura obligatoria en muchas escuelas de trabajo social y gerontología. Las palabras de Elena, escritas en soledad en una habitación de asilo, ahora tocaban miles de vidas. Pero quizás el impacto más profundo fue en la propia vida de Beatriz. Se volvió una defensora incansable de los derechos de los ancianos. Visitaba asilos regularmente, no para ver a su madre, porque ya era demasiado tarde para eso, sino para pasar tiempo con otros ancianos que habían sido abandonados. Les leía, conversaba con ellos, simplemente estaba presente. Y con sus propios hijos, Beatriz era diferente ahora. Les hablaba sobre su abuela Elena, sobre las lecciones que había aprendido. Les mostraba las cartas. Les contaba la historia completa, con toda su vergüenza y su dolor, porque quería que ellos entendieran que el tiempo con sus seres queridos era precioso, que la familia requería trabajo y presencia, que las promesas debían ser mantenidas. Su nieto Leonardo, que ahora tenía 14 años, le dijo un día: «Abuela, he estado pensando mucho sobre la historia de bisabuela Elena y quiero que sepas algo. No voy a cometer los mismos errores. Cuando seas vieja y necesites ayuda, voy a estar ahí para ti. No voy a dejarte sola, te lo prometo». Y Beatriz, con lágrimas en los ojos, le creyó, porque vio en sus ojos una determinación que ella no había tenido a su edad. Vio que la historia de Elena estaba cambiando a la siguiente generación. Años más tarde, cuando Beatriz misma era una mujer mayor de 70 años, seguía llevando consigo las lecciones de su madre. La maleta de Elena, ahora vacía de sus contenidos originales, pero llena de copias de las cartas y el diario, se mantenía en un lugar de honor en su casa. Era un recordatorio constante de lo que se había perdido, pero también de lo que se había ganado: sabiduría, compasión y un compromiso de hacer las cosas mejor. Y cuando finalmente llegó el momento en que Beatriz necesitó ayuda, cuando su cuerpo comenzó a fallar y sus hijos tuvieron que decidir cómo cuidarla, las cosas fueron diferentes. Porque habían aprendido de los errores de su madre, porque conocían la historia de Elena, porque entendían que el amor verdadero requiere más que palabras, requiere presencia, tiempo, compromiso. Leonardo, fiel a su promesa infantil, se aseguró de que su abuela nunca se sintiera abandonada. La visitaba regularmente, la incluía en su vida, y cuando ella finalmente murió a los 88 años, fue en paz, sabiendo que era amada, que importaba, que su vida había tenido significado. En su funeral, Leonardo compartió la historia de su bisabuela Elena. Habló sobre la maleta, sobre las cartas, sobre las lecciones que habían moldeado a su familia, y terminó con estas palabras: «Mi bisabuela Elena murió sintiendo que había sido olvidada, pero su legado ha asegurado que miles de otros no sufran el mismo destino. Su dolor se ha transformado en lecciones. Su soledad se ha convertido en un llamado a la acción. Su amor inquebrantable nos recuerda a todos lo que realmente importa en esta vida: estar presente, amar completamente y nunca, nunca tomar por sentado el tiempo que tenemos con nuestros seres queridos». Abuela Elena, donde quiera que estés, quiero que sepas que tu historia importó, que tu vida importó, que tu amor sigue tocando vidas incluso ahora. Descansa en paz,
sabiendo que no moriste en vano. Y así, la historia de Elena Mendoza y su maleta continuó viviendo, pasando de generación en generación, recordándole a cada una la verdad simple pero profunda que Elena había documentado tan meticulosamente en sus últimos años, que el tiempo es el regalo más precioso que podemos dar, que la familia requiere más que sangre, requiere presencia, que el amor verdadero se demuestra no con palabras, sino con acciones, y que nunca, nunca es demasiado tarde para cambiar, para amar mejor, para estar presente. Pero para algunas personas, para algunas familias, el cambio llega demasiado tarde, y lo único que queda es el registro del dolor, las cartas no enviadas, el diario de soledad y la maleta rasgada que contenía los últimos vestigios de una vida que merecía más amor del que recibió. Que la historia de Elena sea una advertencia y una lección. Que su maleta, con todos sus secretos dolorosos, sirva como espejo en el que todas las familias puedan mirarse y preguntarse: ¿estamos siendo suficientes? ¿Estamos amando lo suficiente? ¿Nuestros ancianos saben que importan? Porque al final, todos envejecemos. Todos eventualmente necesitaremos ayuda. Y todos merecemos terminar nuestros días sabiendo que fuimos amados, que importamos, que nuestras vidas tuvieron valor. Elena Mendoza lo merecía, y también lo merecen los miles de ancianos que en este momento están sentados en habitaciones de asilos, mirando por ventanas, esperando visitas que tal vez nunca lleguen, aferrándose a la esperanza de que alguien, en algún lugar, todavía los recuerda. No sean como Beatriz antes del cambio, sean como Beatriz después. Sean el cambio que sus padres, sus abuelos, sus ancianos necesitan, porque algún día ustedes también serán viejos. Y el mundo que creen ahora para los ancianos de hoy será el mundo en el que ustedes vivirán mañana. Que la maleta de Elena sea un recordatorio eterno de esta verdad. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Deja un comentario contándonos cómo esta historia te hizo sentir, o si conoces a alguien que haya vivido algo similar. Y no te pierdas el siguiente video que aparece en pantalla, donde compartiremos otra historia que te recordará lo verdaderamente importante en la vida. Recuerda, nunca es demasiado tarde para llamar a tus padres, para visitar a tus abuelos, para decirles que los amas. Hazlo hoy, no esperes hasta mañana, porque el mañana no está garantizado para ninguno de nosotros. Nos vemos en la próxima historia, y recuerda siempre, el tiempo es el regalo más valioso que puedes dar.